Muy bien, buenas tardes a todos y los que van llegando también. Buenas tardes. Muy bien, a ver, hoy día vamos a hacer un tema, digamos, distinto al que estábamos viendo ayer, ¿no? Ayer hemos hablado de proposiciones lógicas, hoy vamos a hablar de funciones, ¿bien? Pero en esencia lo que vamos a hacer es hablar de gráficas de funciones, ¿bien? Un segundo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre gráficas de funciones, y más de gráficas de funciones, los usos que le podemos dar a la gráfica de una función. Acá he citado solamente algunos, posiblemente a ustedes se les pueda ocurrir algunos otros, o pueden encontrar por ahí algunas otras funciones que les puedan encontrar, algunos otros usos que le puedan encontrar. Bueno, está muy bien, ¿ya? Eso está muy bien. Un detalle antes de comenzar con esto, una de las cosas, como le decía a veces, ¿no? Uno cuando enseña ciertos temas de matemáticas, a veces por una cuestión de tiempo, digamos que enseña lo justo, ¿no? Lo que quiere que el alumno aprenda y nada más. Y eso a veces hace de que el alumno saque algunas conclusiones que son un poco equivocadas, ¿no? Por ejemplo, algo que yo creo que no es tan correcto pensar es que la gráfica de una función sea algo a obtener como un fin, como una finalidad. O sea, la gráfica en sí no, creo que no es, digamos, la razón de que trabajemos con ella, ¿no? Lo importante de la gráfica es cómo la usamos, para qué sirve, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer que el alumno entienda, ¿no? Y como siempre, no basta con decirle, ¿no? Es como darle un consejo, ¿no? No basta con decirle esto es importante, ¿no? No. El alumno va a ver la importancia de esta herramienta, digamos, ¿no? Conforme uno le vaya planteando problemas que lo desafíen a eso, ¿no? Entonces, ese es un poco también, otra vez el consejo acá, en esta parte, ¿no? No pensar en la gráfica de una función como la finalidad, ¿no? No dibujamos, no hacemos un esbozo, no dibujamos la gráfica de una función para decir, mira, sé dibujar la gráfica de una función, qué bonita se ve la gráfica. No lo hacemos para eso, ¿no? Lo hacemos para ver características de la función, para poder concluir cosas acerca de la función. Esa es la principal finalidad de trabajar con gráficas de funciones. ¿Bien? Claro, por supuesto, la construcción de la gráfica es importante porque con eso yo ya puedo después hacer las conclusiones que yo quiera, ¿no? Bien, entonces, yo voy a señalar acá, como les decía, algunos usos de la gráfica de una función, algunos usos que le damos en el curso de Fundamentos del Cálculo al menos. Bien, lamentablemente varios de estos usos se hacen de manera, como dicen, ¿no? Transversal, ¿no? En el sentido de que a veces no nos paramos una clase a hablar de una cierta teoría, de una cierta definición, simplemente damos la definición ahí mismo, ¿ya? Por una cuestión de tiempo tal, ¿bien? Bueno, de eso voy a hablar después, ya, conforme vaya avanzando. Entonces, por ejemplo, uno de los usos clásicos de la gráfica de una función, si es que tenemos claro digamos, la gráfica a un nivel bastante detallado, podríamos, por ejemplo, intentar calcular el rango de la función a partir de la gráfica, ¿no? Es un clásico. Otra cosa que podremos intentar calcular a partir de la gráfica de una función son los valores extremos, ¿no? Por ejemplo, cuál es el valor máximo de la función, si es que hay uno, claro, cuál es el valor mínimo, ¿no? O también en qué valores la función toma su valor máximo o su valor mínimo, ¿no? Eso se puede observar a partir de la gráfica de una función, pero claro, siempre y cuando tengamos la información suficiente también, ¿no? Siempre y cuando tengamos la gráfica suficientemente detallada, ¿no? Muy bien. Otra cosa que también es útil, o para la que también es útil la gráfica de una función, puede ser para resolver ciertas inecuaciones. Bien, de repente esto de acá puede no resultar tan familiar, puede no resultar tan práctico, pero de todas maneras hay que contarle al alumno que, mira, esta es una posibilidad. Bien, y de hecho sí la usamos, ¿ya? Sí se usan este tipo de cosas, pero no se usan, digamos, de manera directa, ¿no? O sea, no se usan pensando en que yo quiero resolver esta inecuación, ¿no? Sino que más bien dentro de algún otro contexto, ¿ya? Que ahora también dentro de los ejemplos voy a mencionar. ¿Ya? O por ejemplo, este tipo de preguntas, ¿no? Que de hecho esta tercera de acá sería como un corolario del de acá, ¿no? Sería como un caso particular del de acá. Cuando uno se hace la pregunta, ¿cuáles son los valores de x, ¿no? Para los cuales la función arroja valores, ¿no? O sea, el valor de f de x está en un cierto conjunto, ¿no? O sea, ¿cuáles son los valores de x en un cierto conjunto? Por ejemplo, puede ser en el intervalo de 0 a 1, por ejemplo, puede ser, ¿no? Podría ser tal es que el f de x me da un número, por ejemplo, entre -1 y 3, por ejemplo. Puede ser también, ¿no? ¿Ya? Pues esto de acá también uno lo puede observar a partir de la gráfica, ¿no? Si es que, una vez más, si es que tienes información suficiente. Y, eh, y digamos, no solamente es bueno
porque responde a esta pregunta, sino porque esta pregunta viene de cierta forma incluida en varios otros contextos. ¿Ya? Pues como dije, vamos a mencionarlo más adelante. Y de hecho, uno de esos contextos es precisamente el caso de la función compuesta. Cuando uno quiere calcular el dominio de una función compuesta, ah, se topa con un problema como el de acá. ¿Bien? Eso lo vamos a ver en detalle, no se preocupe. ¿Ya? Bueno, perdón, disculpe. También hay también hay una aplicación de la gráfica para ver el rango de funciones compuestas. ¿Bien? Muy bien. Otra utilidad, digamos, que podría tener la gráfica de una función es calcular la regla de correspondencia. En realidad esto no es muy clásico, o sea, no es muy común, digamos, que uno pueda mirar la gráfica y calcular la regla de correspondencia de la función, a menos que la gráfica te la den como un lugar geométrico de algo, ¿no? Por ejemplo, de repente una recta, de repente una circunferencia, de repente una elipse, ¿no? Puede ser una cónica en general. Entonces, si te describen la gráfica como un lugar geométrico, ahí sí es posible de que tú con la gráfica puedas recuperar la regla de correspondencia. ¿Bien? Muy bien. Eh, o, por ejemplo, ver en qué intervalos la función crece, en qué intervalos la función decrece, ¿no? Los intervalos de monotonía. También los puedes observar a partir de la gráfica, ¿no? También podemos analizar la inyectividad de la función a partir de la gráfica, ¿no? Tenemos digamos, esta forma clásica de analizar inyectividad, donde lo que hacemos es trazar rectas horizontales, ¿no? Y vemos si las rectas horizontales cortan en un punto o en 0 puntos a la gráfica, y en ese caso decimos que la función es inyectiva, ¿no? O concluimos que la función es inyectiva. ¿Bien? Y por último, la gráfica de la función inversa. Sobre la función inversa no voy a dar mucho porque de repente acá me meto en algunas controversias, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, cuando aprendí en colegio acerca de función inversa, primero me enseñaban a mí función sobreyectiva, función biyectiva, ¿no? El enfoque que le damos en la universidad es un poquito diferente, ¿ya? Así que prefiero no hablar de esto. Y así me sobra un poco de tiempo, de repente hablo un poquito de esto. Lo único que voy a mencionar es que, en cuanto al uso de la gráfica, ah, las gráficas de la función original y la gráfica de la función inversa son simétricas a la recta de ecuación y igual a x, ¿no? Básicamente ese sería el uso de esta parte que estoy mencionando acá. ¿Bien? Bueno. Y finalmente, el cálculo de límites. A partir de la gráfica de una función, uno puede ver las tendencias de la función. Por ejemplo, la tendencia del valor de f de x cuando x va para más infinito, para menos infinito, ¿no? Si tenemos buena información de la gráfica, podemos concluir esas cosas que están ahí. ¿Bien? Entonces, a partir de la gráfica de la función, podemos concluir ciertos límites. ¿Ya? Ojo que estos usos no son absolutos. ¿Está bien? O sea, no es que yo te doy una gráfica como sea y ya voy a poder calcular el rango. Como les dije, si no tengo la información suficiente en la gráfica, voy a tener algunos problemas, ¿ya? Pero, digamos, si la tuviera, sí podría hacer estos cálculos que están acá. ¿Bien? Bueno, estos son los que se me ocurrieron a mí, ¿ya? Si por ahí, bueno, los que se me ocurrieron y los que recogí también del curso, claro. Si por ahí alguien recuerda algún uso más, lo podría mencionar en el chat, sería interesante, ¿no? De repente lo incluimos en el curso también, porque sobre todo si es digamos, si es un conocimiento que no es tan particular, ¿no? Algo que un alumno debería saber, digamos, de matemática previa, ¿no? Conocimientos previos de matemáticas, podríamos incluirlo dentro del curso, podemos incluirlo dentro de las situaciones problemáticas, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, evidentemente, así como en el caso anterior, para hablar de esto de acá, yo voy a necesitar antes haber hecho alguna teoría, haber hecho algunas definiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que necesitamos para poder hacer buen uso de todo lo que les he dicho acá es los conceptos, claro, de dominio, rango, regla de correspondencia y gráfica de una función. Bien, esos conceptos ya el profesor Jorge Tipe habló ayer de eso. Eh, igual cuando esté viendo los ejemplos les voy a repetir algunos de los conceptos. Bien, sobre todo el de rango, que es el que me interesa más, ¿no? Donde veo que se cometen más equivocaciones, más que equivocaciones, digamos, hay un entendimiento un poco equivocado del alumno, ¿no? Por más que a veces tú le pones una pregunta y te saca la respuesta, ¿no? Tienen sus, digamos, sus formas algebraicas de proceder y te sacan la respuesta, ¿no? Pero después cuando tú ves el procedimiento, ves que no está bien, ¿no? Ves que no está bien. Entonces ahí vienen los problemas porque después el alumno reclama diciendo, bueno, la respuesta es correcta, ¿no? Y bueno, ahí uno le explica de que nosotros lo que hacemos es corregir el procedimiento, ¿no? No es que vemos la respuesta final y ponemos todo o nada, ¿no? No es eso, corregimos el procedimiento, ¿no? Muy bien. Otro de los conceptos previos que necesitamos, claro, son las gráficas de funciones básicas. ¿A qué nos referimos con esto?
bueno, como los usos que le vamos a dar a las funciones recaen en tener ya la gráfica, ¿no? Entonces, no todo el tiempo le vamos a decir, mira, la gráfica de esta función es esta, y ahora te hago una pregunta, ¿no? No todo el tiempo hacemos eso, ¿ya? Más bien lo que hacemos es, en algunas ocasiones, es decir, darle la regla de correspondencia de una función, y como, digamos, como primera parte, como parte A, digamos, pedirles a que ellos mismos grafiquen la función. Bien, para eso ellos deben tener digamos, un catálogo, ¿no? Es decir, así una lista de funciones básicas, las cuales ya les habíamos mostrado y les habíamos dicho, mira, estas las puedes graficar, eh, o se grafican, perdón, de esta manera. Bien, entonces ahí tenemos una lista de funciones básicas, ¿ya? A ver, déjenme un segundo. Sí, bueno, acá, voy. Bueno, además de esta lista de funciones básicas, ¿ya? Además de esta lista de funciones básicas, está también algunas transformaciones de gráficas clásicas, ¿no? Por ejemplo, cuando, digamos, ¿no? Yo tengo la gráfica de la función f de x, ¿no? Yo sé graficar, ¿no? Sé hacer el dibujo, ¿no? De la gráfica de la función f de x, y de repente quiero hacer la gráfica de la función, por ejemplo, f de x más 3, por ejemplo. Entonces, si yo tengo la gráfica de acá, yo sé cómo obtener la gráfica de acá, ¿no? De esta función que está aquí. Bien, o otras más, ¿no? Por ejemplo, puede ser 3, ya siendo un poco más, combinando un poco más, ¿no? Las transformaciones que uno suele enseñar, tenemos estas que están acá, ¿ya? Entonces, hay varias transformaciones que son válidas. De esas no les voy a hablar hoy día porque si no nos demoramos toda la clase en eso, ¿no? Bien, pero bueno, solo quiero que sepan que a ellos se les da una lista de gráficas básicas, y además tienes estas transformaciones que aparecen acá que nos permiten extender un poco esa lista. Bien, muy bien. ¿Qué más? Eh, bueno, otros conceptos que deben conocer son qué cosa es un valor extremo de una función. Ahorita voy a hablar de esto porque acá me quiero quedar un poquito. El conjunto de solución de una ecuación, deben saber qué cosa significa, ¿no? Los lugares geométricos básicos, deben conocerlo. Bueno, esto básicamente para la parte en que uno quiera recuperar la regla de correspondencia a partir de la gráfica, ¿no? Lugares geométricos básicos, ¿no? Ecuaciones de circunferencia, de elipse, ¿no? En nuestro caso, eso lo ven en el curso de álgebra matricial y geometría analítica, ¿no? Ahí ven las partes de cónicas, rectas, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, Función compuesta, ¿no? Cómo se define la función compuesta, cómo se calcula el dominio, cómo se calcula el rango. Las definiciones tenemos que saberlas para después poder usar, como dice acá, ¿no? Las gráficas para calcularlas, ¿ya? Función creciente, función decreciente, tienen que saber qué significa, ¿no? Función inyectiva, función inversa, y bueno, tener una idea de límites de funciones. ¿Por qué digo acá idea de límites de funciones y no límites de funciones? Porque recuerden que esto está pensado en un curso, en un primer curso de cálculo, bueno, precálculo en realidad, ¿no? Entonces, en esta parte no insistimos mucho con la definición de límite, o sea, no queremos que el alumno sepa la definición de límite y la maneje como pueda, ¿no? Sino que tenga una idea de qué significa límite, ¿no? Qué es lo que deberíamos entender por límite, básicamente, intuitivamente, digamos, ¿no? Y que pueda hacer cálculos básicos, ¿no? A partir de gráficas básicas también. Bien, esa es un poco la idea de enseñar límites en esta parte del curso, mantenerlo a ese nivel básico. Ya en el curso, por ejemplo, de cálculo diferencial, ellos ya van a aprender una definición ya concreta de qué cosa es el límite. Bien, un segundo, ya. Van a aprender una definición concreta de qué cosa es el límite. Aún así, les mentiría si les digo de que ellos aprenden una definición concreta de límite y ya saben sabiendo límites. Eso es mentira, ¿no? Ellos salen aprendiendo cálculo de límites, ¿no? Manejar el análisis de límites es un asunto complicado. Es un asunto complicado que requiere mucha madurez, que evidentemente los alumnos no la van a tener pues en el segundo ciclo donde llevan cálculo diferencial, ¿no? Pero sí aprenden a calcular límites con varias técnicas, ¿no? Como aritmética, composición, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, estos conocimientos, claro, los debemos tener si es que queremos darle los usos a la gráfica de la función que les acabo de mencionar. ¿Bien? Bien, a ver, antes de continuar, quería mencionar acá un par de cosas antes que me olvide, ¿no? Que son, digamos, detalles acerca de lo que uno observa, ¿no? Por experiencia. Eh, Miren, acá quería hablar sobre todo este tema que está acá, que a mí me parece un tema muy importante, no solamente en matemáticas, ¿no? De hecho, es un tema importante en cuanto a aplicación de matemáticas, ¿no? Porque muchos de los problemas que surgen, tanto en ingeniería, ¿no? Como en otros contextos, tienen que ver con optimizar valores. Y esos valores dependen de variables y por lo tanto son funciones. ¿Está bien? Entonces, eh, optimizar una función, ¿qué significa optimizar una función? Ya sea encontrar valores máximos, encontrar valores mínimos, o encontrar, más aún, ¿no? Encontrar los valores de X, digamos, donde esa función se maximiza
todo eso debe ser familiar para el alumno, debe ser algo que el alumno lo maneja sin pensar todavía en la problemática en sí, ¿no? El alumno debe tener claro qué significa maximizar una función, o sea, qué significa un valor máximo, qué significa dónde la función alcanza ese valor máximo, debe tener claro las diferencias entre una y otra cosa. Y estos conceptos que les estoy comentando ahorita, no son conceptos que uno, digamos, para los que uno requiera matemática avanzada para recién poder emplearlos. Son conceptos que se podrían hacer tranquilamente en el colegio, ¿no? Se le puede mostrar la gráfica de una función y hacerles preguntas muy simples, como por ejemplo, a ver, digamos, para animarlos un poco más, ¿no? Que la función refleje digamos, una medición real, ¿no? Por ejemplo, puede ser, no sé, pues la evolución del dólar, ¿no? Del precio del dólar, a lo largo del tiempo, ¿no? El tiempo medido en días, ¿no? El dólar medido, bueno, en cantidad, ¿no? ¿No? Puede ser eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, con una gráfica que tú le muestres, les puedes hacer preguntas puntuales, como por ejemplo, a ver, acá según la gráfica del día 30, ¿cuánto valía el dólar, no? O preguntas como del tipo del día 25 al día 30, ¿cuál fue la variación del dólar? ¿Subió, bajó, cuánto, no? Ese tipo de cosas son cosas que uno puede hacer digamos, a un nivel básico sin necesidad de meterse con cosas sofisticadas, con cosas avanzadas, ¿no? Entonces, este es un problema, de este problema me interesa hablar, porque es un problema que yo he observado de manera general, y no solamente para este tema de valores extremos. En, en, Cuando se enseña matemáticas a nivel ya de universidad, ¿no? A nivel avanzado, se corre con los tiempos y hay un gran problema que ocurre, que muchas veces se combinan dos cosas, se combinan la herramienta con la definición. Es un clásico eso. Y en este tema ocurre mucho eso que está ahí. O sea, cuando uno va a dictar la clase, le uno, si fuera algo novedoso que recién está aprendiendo, porque no es natural para él, él recién lo está entendiendo, y en ese momento que él está entendiendo recién qué significa un valor máximo, un valor mínimo, tú ya le estás contando ya las técnicas, ya le estás diciendo, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, si estás en cálculo diferencial, ya le estás contando, tienes que derivar. Entonces, el alumno recibe toda esa información muy rápido y le cuesta trabajo entender toda esa información. Digerir toda esa información y a la velocidad que lo vas a hacer, no es culpa del alumno, ¿ya? Es una culpa de tiempos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Terminan pasando cosas como las que les voy a contar ahorita. Mire, yo asesoro varias veces tesis, ¿no? De maestría en matemáticas aplicadas, ¿ya? Y ya me he topado con tesistas que, digamos, funciones que van de R en R no saben bien qué significa optimizar. Y cuando alguien les dice, bueno, ya, bueno, ahora tienes que optimizar esto, ahora tienes que maximizar esta función que está acá, incluso de dimensión 1, ¿no? Lo primero que hacen es derivan y igualan a cero. Pero es increíble porque es automático, ¿ah? Es automático. O sea, ellos escuchan máximo, mínimo, ya están derivando ya. Ni preguntaron qué cosa va a pasar, no. Están derivando. Ya están derivando. Y están derivando y están igualando a cero, ¿no? Entonces, ese es un vicio que se comete porque se mezcla, ¿no? La herramienta con la definición, con el concepto, ¿no? Se dio todo junto y el alumno lo malentendió, ¿no? Piensa de que no hay forma de calcular máximos y mínimos que no sea derivando e igualando a cero. ¿Bien? Entonces, eso debemos combatirlo. ¿Y cómo lo combatimos? Bueno, algo que yo propongo es hacer el concepto antes de la herramienta, ¿no? ¿Ya? O sea, hablarles de valores extremos, pero ni siquiera pensar en esto como una clase completa, ¿no? Sino introducirlo como que yo hablo en el día a día, ¿no? Como le decía, mostrarles una función y decirle, mira, ya en esta función, por ejemplo, en el dólar que les dije, ¿no? ¿En qué día el dólar alcanzó su valor máximo? ¿No? Una persona que ya entendió más o menos qué cosa está haciendo la gráfica te va a responder. El alumno va a buscar dentro de lo que sabe y te va a responder, créanme, ¿ya? De repente no todos, pero al menos algún alumno de la clase te va a responder. Y todos se van a dar cuenta, van a decir, ah, sí, mira, ¿no? Tienes razón, ¿no? Y ahí vas a poder ya ir avanzando con las preguntas, ¿no? Y ese valor máximo de cuánto fue, ¿no? Etcétera. ¿Ven? Entonces, hay veces, ¿no? Cometemos esos errores de querer decir, no, no, pero esto de valores extremos, no lo vamos a comentar, esto lo comentamos ya cuando vean el cálculo diferencial, porque ahí lo van a ver bien. Mentira, pues, ¿no? Mentira, porque ahí más bien todo está mezclado, ¿no? Y llegan pensando en que siempre tienen que derivar e igualarse, ¿ya? Muy bien, entonces quería hablar de esto porque a mí, en lo personal, me parece un tema muy importante. O sea, me preocupa mucho que llevo, por ejemplo, un curso de cálculo en varias variables y estamos en el ciclo 3, ¿no? Pues, están haciendo cosas en varias variables y que no sepan, pues, maximizar una función en dimensión 1, ¿no? ¿No es cierto? Eso es preocupante, ¿ya? Sobre todo con este tema que les dije que
Para mí es muy importante como en aplicaciones, ¿no? Optimizar cosas, ¿ya? Muy bien. Bueno, pero ese vicio, como le decía, esa idea es general, ¿ah? Intentemos siempre separar el concepto de la herramienta. Intentemos siempre que el alumno tenga el concepto antes para que piense ojo, que este es un concepto que tiene vida propia y la herramienta la usamos cuando sea útil, ¿no? Cuando no sea útil, no la usamos. Es así de simple, ¿no? Eso de derivar, por ejemplo, igualar a cero, no te va a funcionar si es que la función por ejemplo, no tiene puntos donde la derivada vale cero, ¿no? El alumno se queda como que pensando, ¿qué pasó, no? ¿Cierto? Incluso te dicen cosas a veces como que no, pues no tiene máximo, no tiene mínimo, ¿no? Que a veces sí las tiene, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces quería descargar un poco de esto, porque siempre me ocurre, ¿no? Cuando dicto estos cursos de diferencial o más avanzados. Eh, muy bien. Y bueno, y así, ¿no? Tenemos todos estos conceptos previos que vamos a mencionar ahora, ¿ya? Muy bien, entonces vamos bueno, perdón, disculpen. Acá les estaba comentando de que nosotros damos una lista básica de funciones básicas, ¿no? Evidentemente, como nosotros necesitamos esta lista básica de funciones básicas, que ellos conozcan las funciones básicas ah, para, para poder trabajar con las gráficas precisamente, ¿no? Eh, no podemos esperar a hablarles de todas las funciones básicas, porque claro, no es que uno llega y le dice, mira, esta función tiene esta gráfica y ya está. No es así, ¿no? Uno llega a una clase y dice, mira, este tipo de funciones tienen este tipo de gráficas, ¿no? Y a ver, ¿qué podemos decir al respecto, ¿no? Y ya lo vas haciendo trabajar con esas gráficas, ¿no? Preguntas sobre el dominio, preguntas sobre el rango, haces preguntas al respecto de la gráfica para que el alumno se acostumbre a esa gráfica, ¿no? Eso toma una clase de repente solo para un tipo de funciones. Entonces, por un lado, necesitamos a estos ejemplos para que los puedan aplicar en el uso de gráficas, ¿no? Y por otro lado, no podemos esperar a darles toda la lista para recién decirles, mira, ya, ahora recién vamos a ver cómo se usan las gráficas, ¿no? No podemos hacer eso. Entonces, lo que se hace en el curso es un mix, ¿no? Eh, se les va soltando algunas funciones y luego se va hablando de algunos usos de la función, ¿no? Algunos conceptos también que tienen que ver con funciones, ¿no? Como eh, por ejemplo, función compuesta, ¿no? ¿Qué cosa es una función creciente? ¿Qué es una función decreciente? Etcétera. Esos conceptos se van combinando, ¿no? Una clase, por ejemplo, le muestras un tipo de funciones, cómo se comporta, y la otra clase ya hablas de teoría de funciones, ¿no? De algunas características de función, ¿no? Bueno, entonces así va avanzando el curso. Pero entre una y otra cosa se hace casi todo el curso, ¿no? Esta parte de funciones, yo diría que es casi, creo que es como el 70%, o el 60% del curso, ¿no? Tal vez un poquito más incluso, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Entonces, en cuanto a las gráficas de funciones básicas que nosotros les mostramos, las que les mostramos son, en esencia, estas que están citadas acá, ¿bien? Les mostramos, por ejemplo, las funciones lineales, ¿no? Le decimos, bueno, una función lineal es una que tiene esta forma, ¿no? Donde hay que son constantes. Les decimos cómo son sus gráficas, les hablamos del rango, el dominio. Acá aprovechamos para que una vez que ya hemos definido qué cosa es dominio, qué cosa es rango, ¿no? Volverles a preguntar, ¿no? Mira, ¿y el dominio cuál sería, ¿no? El rango cuál sería, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa con la que los acostumbramos es, muchas veces cuando uno da una función, no la da con el dominio implícito, ¿no? O sea, no la da con el dominio completo. A veces se restringe el dominio, ¿no? Entonces les enseñamos de que, bueno, si están dando una función con un dominio específico, tienes que respetar ese dominio y por lo tanto la gráfica la tienes que cortar, pues, ¿no? ¿Cierto? Ese tipo de cosas ya se van, digamos, introduciendo en los ejemplos, ¿no? Conforme uno va avanzando, ¿no? Otra cosa que también uno introduce, por ejemplo, son las famosas funciones seccionadas, ¿no? Que uno suele definir por tramos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, eso ya viene en los ejemplos, ¿no? Bueno, entonces les decía, funciones lineales, funciones cuadráticas, la función valor absoluto, también la enseñamos porque es una de las básicas. Funciones cuyas gráficas están contenidas en cónicas, ¿no? Bueno, acá básicamente son funciones que tienen esta forma, cuya regla de correspondencia tiene esta forma. No quise poner acá una forma general. Eh, digamos, tienen una forma como esta, de tal manera que si tú te fijas qué ecuación está cumpliendo las coordenadas del punto x, y de la gráfica, ¿no? Vas a poder, digamos, ir reduciendo qué ecuación satisface en este par y llegas normalmente a la ecuación de una cónica, ¿no? Evidentemente, eso no va a pasar para cualquier f, tiene que ser una f especial, ¿no? Para que yo pueda llegar a la ecuación acá de una cónica. Por ejemplo, podría llegar a una ecuación del tipo y cuadrado más 2x cuadrado igual a 4, por ejemplo, ¿no? Que en este caso sería la de una elipse. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿con qué ecuación podría llegar a algo como eso? A ver, podría ser, por ejemplo, el f igual, acá sería eh, ya, raíz cuadrada de 4 menos 2x cuadrado, por ejemplo, ¿no? Una como esta. Vamos a ponerla acá un menos para hacerlo más interesante. Por ejemplo, imagínate que tienes la función y igual a menos raíz cuadrada de 4 menos 2x cuadrado.
Entonces tú sabes que los puntos que están en la gráfica, por definición, son los puntos x, y que cumplen esta ecuación, y igual a esto, ¿no? ¿No? Entonces, de aquí tú puedes deducir, ¿no? Elevando al cuadrado y luego pasando el 2x al cuadrado para sumar, que la pareja x, y cumple esta ecuación que está acá, ¿no? Cumple esta ecuación que está aquí. ¿Ya? Entonces ahí tú deduces, ya, ¿qué está pasando? Los puntos de la gráfica cumplen esta ecuación. Eso quiere decir que los puntos de la gráfica viven en los puntos digamos, que corresponden a esta ecuación, que sabemos que son los puntos de una elipse, ¿no? Entonces, los puntos de la gráfica están contenidos en la elipse. Esa es mi conclusión. O sea, en otras palabras, ya para finalizar, la gráfica está contenida en la elipse. Claro, ahí le vas a contar que, ojo, que la gráfica no es toda la elipse. ¿Ya? Ahí con esto estamos concluyendo que la gráfica está contenida en la elipse. Todavía tienes que ver qué pedazo de la elipse es. ¿Bien? Bueno, ya no les cuento más, porque si no nos vamos a quedar aquí, ¿bien? Pero les conté la idea general, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos este tipo de funciones, también sabemos graficarlas, ¿no? Gracias a que sabemos cómo es la forma de la elipse, en este caso. Tenemos las funciones potencias, que son funciones de la forma x a la a, ¿no? Con a constante. Tenemos las funciones racionales. Este nombre es medio pretencioso, ¿no? Porque por función racional uno entiende una función que puede ser expresada como el cociente de un polinomio de cualquier grado sobre otro polinomio, ¿no? Eso entiende uno por función racional. Pero claro, nosotros no sabemos graficar en general esas funciones, ¿no? Nos contentamos con las gráficas de funciones de este tipo, o sea, racionales, pero con polinomios de grado máximo 1 arriba y máximo 1 abajo. Bueno, abajo tiene que ser 1, ¿ya? Porque si le pones c igual a 0, como que pierde la gracia, ¿no? Te queda una lineal y ya, eso ya se ha investigado por acá. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más? Otro tipo de funciones que aparecen son las funciones exponenciales, ¿no? Funciones de la forma a la x, donde a es un número fijo mayor que 0, o las funciones logarítmicas, ¿no? Tengo acá logaritmo en base a de x, donde a es una base mayor que 0, ¿bien? O las funciones trigonométricas, ¿no? Función seno, coseno, ¿no? Todas las 6 funciones trigonométricas clásicas están aquí, ¿ya? Y finalmente las funciones trigonométricas inversas, ¿bien? Función arcoseno, arcocoseno y arcotangente, ¿ya? De repente por ahí le va a decir, profe, y las otras trigonométricas inversas, nosotros no, nos quedamos con estas porque creemos que son ejemplos suficientes para lo que queremos mostrar, ¿no? En esta parte, ¿ya? Ya si algún alumno, digamos, le interesa, puede buscar por ahí las otras funciones trigonométricas inversas, ¿no? Bien, pero con estas ya tienes bastante ejemplo, ya tienes bastantes ejemplos, que es lo que creemos, ¿no? Muy bien. Y finalmente, como les decía, tenemos, aparte de las gráficas, estas funciones básicas que les enseñamos a lo largo del curso, tenemos estas transformaciones de gráficas, ¿no? Como las que les comenté hace un rato, ¿no? Cuando yo tomo f de x, tengo la gráfica de f de x, y de repente quiero graficar ahora f de x más 5, por ejemplo, ¿no? Ya sea con el más 5 adentro del paréntesis o fuera del paréntesis, ¿no? Ambas transformaciones las sabemos hacer. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, esto obviamente toma tiempo, ¿no? Gran parte del curso nos lo dedicamos a esto, ¿no? Muy bien, ya, vamos con los usos, ¿ya? Pero antes de eso vamos a recordar algunos conceptos, ¿bien? Bueno, ayer con el profesor Jorge mencionó varios de estos, vamos a mencionar algunos de estos. Eh, a ver, por ejemplo, cuando yo hablo de una función real de variable real, ¿bien? Me refiero a un objeto matemático, como quieras decirle, ¿no? Que a cada elemento de un determinado conjunto, nosotros trabajamos en R porque, como dice acá, es una función de variable real. El hecho de que sea de variable real significa que el dominio donde vamos a definir la función está contenido en R. ¿Bien? Y como dice función real, se refiere a que toma valores reales, ¿ya? Entonces, a cada número X en este dominio contenido en R, le va a asignar un número real también, que vamos a llamar f de x. ¿Bien? Pues eso es lo que hace la función, ¿ya? Acá también hay que enseñarles bien a los alumnos, o sea, en la medida de lo posible, ¿no? Hay que hacerles entender que la función es un objeto abstracto, ¿ya? La gráfica de la función es una representación de la función, es una buena representación de la función, ¿bien? Pero técnicamente no es la función en sí, ¿no? La gráfica técnicamente no es la función en sí. Hay que decirles, ¿no? Que la función es un objeto abstracto y qué cosa es lo que está haciendo la función, ¿ya? Eso también tengo una anécdota de esto, ¿no? Que siempre me pasa. Cuando yo les pregunto a un alumno que me diga, ya, ¿qué entienden ustedes por una función, no? ¿Qué entienden? Me dicen cosas así, medio cercanas, digamos, a lo que uno quiere escuchar, ¿ya? Normalmente no le aciertan, pero siempre no falta uno por ahí que me hace señas y me hace algo así. O así, no sé, ¿no? Y yo aprovecho para decirles, ¿no? Ah, ya, mira, eso de ya, vamos a ver qué estás haciendo. Entonces ahí aprovecho para hablarles de la gráfica, ¿no? Para contarles, pues, qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra cosa, ¿no? Ahí también aprovecho para contarles que la gráfica
es un objeto que vive ¿dónde, no? Y ahí, claro, muchos me dicen, toma valores reales, ¿no? Vive en la recta. Y les digo, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces hago el dibujo de una gráfica de una función y para que vean, ¿no? Que no vive en la recta. Digo, esto vive en una recta, dibujo una recta, ¿no? Esto vive en una recta, esto lo puedes meter acá, ¿no? Ya, entonces ahí se dan cuenta de que no, ¿no? Bueno, ahí se dan cuenta que vive en un plano, ¿no? De manera clásica, ¿no? Muy bien. Este conjunto de, donde vamos a definir la función, llamamos dominio de la función, ¿no es cierto? Le llamamos dominio de la función. Además, el rango de la función, que es un asunto complicado, ¿ya? Acá también voy a detenerme un poco en un instante. Eh, Primero vamos a recordar la definición, ¿ya? Como dice acá, es el conjunto de los valores de la forma f de x, ¿bien? Es el conjunto de los valores que toma la función f, podríamos decir, ¿no? O sea, está formado por todos los valores y que pueden ser expresados de la forma f de x con x en el dominio de, ¿bien? Evidentemente, como acá estamos coleccionando valores reales, esto va a ser un subconjunto de R, ¿no? El rango de f es un subconjunto de R, eso tiene que quedar claro para ellos, ¿bien? Muy bien. Bueno, sigamos. La gráfica de la función, como les dije, ahí cuando me dicen esas cosas, yo les dije, aprovecho para contarles qué cosa es la gráfica y hacerles notar de que es un subconjunto de R cuadrado, ¿no? Se podría decir que es una curva, bueno, más o menos, ¿no? A veces no es una curva, pero al menos como idea inicial, ¿no? Podríamos decirle que es una especie de curva que está contenida en R cuadrado, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Una curva, pedazos de curva, ¿no? Puede ser más complicado que eso, ¿ya? Pero al menos como idea inicial es bueno para hacerles notar que es un objeto que está dentro de R cuadrado, ¿ya? Muy bien. Y la regla de correspondencia de la función de f hay que también hacerles entender que es esa fórmula, ese mecanismo, ¿no? Que indica cómo obtener el valor de f de x a partir del valor de x, ¿no? Esa es la regla de correspondencia, ¿no? Cómo hace f para asignarles valores, el valor f de x a cada x, ¿no? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, algunas notaciones que usamos en el curso, bien, son las siguientes. Por ejemplo, cuando uno escribe f de d en R, de hecho, esta es una notación universal, ¿ah? Esto lo hacen en todos sitios. Cuando escriben una función f que va de d en R, este d que está acá representa el dominio de la función, ¿no? Mientras que este r que está acá no necesariamente representa el rango, ¿ya? Este r representa el conjunto de valores que, digamos, un conjunto donde viven los valores que toma f, por así decirlo. O sea, en otras palabras, el rango vendría a ser un subconjunto del de acá en todo caso. Bien, no es todo. ¿Ya? Bueno, de esto habló el profesor Pipe ya. Bueno, esta notación también la explico ayer, ¿no? Que nosotros usamos esto bastante como notación para indicarles que acá estamos diciendo que esta es la regla de correspondencia y este es el dominio de la función. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Y bueno, una vez que uno ya habló de estas cosas, ¿no? Ya le definió dominio, rango, ¿no? Etcétera. Uno suele hacer algún ejemplo para que ellos vean cómo es el dominio, cómo es el rango, ¿no? Y de paso ya les va enseñando cómo calcular, cómo capturar el rango a partir de la gráfica de una función, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Tengo la función f de x igual a 3 menos x, ¿no? A ver, voy a preguntar ahora, ¿ya? Porque acá esto creo que lo podemos responder rápido. A ver, en este caso yo quisiera encontrar el dominio y el rango de esta función. A ver, ¿qué me dicen por ahí en el chat? A ver, ¿cuál sería el dominio y el rango de esta función que está acá? Buenas tardes a los que van llegando, por cierto. A ver, ¿cuál sería el dominio y cuál sería el rango de esta función? Por el chat, por favor, por el chat. Ajá, el dominio, muy bien. Ya no se olviden, el dominio está acá, ¿no? Claro. Ujú. El dominio está mencionado acá, muy bien. De 0 abierto a 4 cerrado. Y el rango nos cuesta un poco más, ¿no? El rango nos cuesta un poco más, ¿ya? Pero acá ya, a ver, si uno desea puede hacer la cuenta de rango, ¿ah? Miren, lo del rango es un poco difícil de entender, ¿ah? Y como es difícil de entender, obviamente es difícil de explicar, ¿ya? A menos que lo expliques de una manera un poco engañosa. O sea, digamos, si te centras solamente en hacer cuentas como sea y que el alumno te crea, ¿no? Y que va a funcionar para muchos casos, ¿no? Y tú te pones a pensar, para los ejemplos que le voy a poner, va a funcionar, ahí lo estás engañando, ¿no es cierto? Eh, Explicarle un rango a alguien es complicado, ¿ya? A ver, los invito digamos, a pensar en eso, ¿no? ¿Cómo le explico el rango a un alumno, ¿no? Pero de manera así concreta, ¿no? O sea, de manera rigurosa, ¿no? No es sencillo, ¿ya? No es tan fácil, ¿ya?
Entonces, ya, por acá me están poniendo rango de -1 cerrado a 3 abierto, perdón, -1 cerrado a 3 abierto, ajá, ¿sí? Acá me han puesto al revés, ya, cuidado con el rango. Eh, entonces, el rango ayuda, o sea, este tipo de ejemplos me ayuda a trabajar un poco con la gráfica, ¿no? Decirles, mira, ¿sabe qué? En este caso, por ejemplo, en el dominio F ya me lo están contando acá, ¿no? Ya no tengo que buscarlo, ya me lo contaron, pero con el rango, ahí uno le señala que ves, hay problemas, ¿no? No es tan fácil, ¿no? No todos lo van a poder calcular. Entonces, ahí uno le dice, mira, ¿sabes qué? Si yo tuviera la gráfica, me va a ayudar, ¿no? Acá bueno, no tengo ahorita a la mano, hubiera sido bueno que tengas toda la mano para, con GeoGebra, pero si lo pueden hacer con GeoGebra, ¿ah? Es mucho mejor, se ve mejor. Básicamente, uno puede acá comenzar a explicar cómo obtener la gráfica, perdón, disculpen, el rango de la función a partir de la gráfica, ¿no? Les puede decir, mira, ¿sabes qué? Esta es la gráfica de la función, ¿ya? El dominio en este caso, vamos a poner acá con verde. El dominio en este caso, un segundo, cositas por acá, voy a poner un poquito más ancho, porque si no, una vez. A ver, entonces, digamos que el dominio está por aquí, ¿no? Desde 0 hasta 4, ¿no? Está el dominio, ¿ya? Ahí le explicamos que está el dominio. Ya también es importante señalarles de que cuando uno considera un dominio o un rango, normalmente van a aparecer acá intervalos, intervalos, y que los extremos pueden estar o no contenidos en el dominio, en el rango, ¿no? Entonces, es bueno señalarles que una forma de señalar que está o no está un punto es poner acá abierto, cerrado, ¿no? Abierto, acá cerrado, ¿ya? Bien, ya. Entonces acá yo les diría, a ver, yo quiero saber entonces, para los valores de x que están acá, cómo se porta el f de x, qué valores reproduce el f de x. Y esos valores de f de x quiero ver qué conjunto forman, ¿no? Entonces ahí uno les puede explicar así, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí. Si yo tomo acá un puntito x por acá, por ejemplo, punto x por acá cualquiera, en el dominio, entonces el, acá el punto de la gráfica que corresponde a ese punto del dominio sería este punto que está acá, que tiene coordenadas x, f de x, ¿no? Y como yo estoy interesado en saber cuál es el valor de f de x para este x, yo lo que voy a hacer es mirar la ordenada de este punto, ¿no? Porque acá está la ordenada es f de x. Entonces, miro acá la ordenada de este punto, bien, miro acá la ordenada de este punto, y ahí está el valor de f de x. Aquí está el valor de f de x. Entonces, decirles, mira, entonces, ¿qué está pasando? Si yo voy a repetir este procedimiento para cada valor de x que está en el dominio, ¿no? Entonces, yo lo que podría hacer es lo siguiente, mira, con el valor de x que está en el dominio, yo ya no me fijo solamente en el puntito que está aquí nada más de la gráfica que corresponde a x, sino en todos los puntos de la gráfica que le corresponden a todos estos x que están acá. Claro, en este caso me voy a quedar con toda la gráfica de la función, ¿no? Y luego con esos puntos que están en la gráfica, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo no quiero los puntos de la gráfica, yo quiero los valores de f de x, o sea, las ordenadas de estas. ¿Y cómo hago para obtenerlas? Pues las proyecto en el eje y. Y de esa manera voy a obtener el valor de f de x. Entonces, si yo quiero obtener el conjunto, ¿no? De todos los valores de f de x, lo que hago es cada puntito de acá, ¿no? Lo proyecto en el eje y ya. ¿Ya? Entonces ahí uno hace, acá les sugiero que siempre que vean este tema, eh, hagan muchos ejemplos con esto, ¿ya? No se cansen de hacer ejemplos, porque esto es bastante visual, ¿ya? Se aprende bien, se puede aprender bien, pero si uno repite bastante esto, ¿ya? Entonces acá en este caso, por ejemplo, me va a quedar claro que si yo voy tomando todos los puntitos acá, ¿no? Y voy proyectando, uy, ¿ven? Ya, y voy proyectando, ¿bien? Entonces acá me quedaría cerrado y acá abierto, ¿ya? Y ese es el rango que me va a quedar, ¿no? De -1 cerrado hasta 3 abierto, ¿bien? A ver, segundo. Ya, muy bien. Entonces, repetir este tipo de ejemplos es muy bueno para el alumno, ¿ya? Porque se le va quedando mejor la idea de cómo se hace este procedimiento, digamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, de esa manera podemos obtener el rango. ¿Ya? De esta manera podemos obtener rango. Muy bien. Entonces, acá, perdón, algo que quería comentar. Claro, acá yo lo estoy haciendo así porque no me olvidé de preparar acá una cosa con GeoGebra, pero sería interesante que lo hagan con GeoGebra, ¿bien? Porque en GeoGebra ustedes pueden, a partir de un punto, pueden colocar acá un punto y pueden ponerle incluso color, ¿no? Y hay una función de rastreo por ahí, no me acuerdo cómo se llama,
creo que es rastreo o algo, que te permite que si tú vas moviendo un punto, el punto de acá va marcando y se va quedando el color, o sea, no se despinta, digamos. Entonces, es bonito que tú este punto lo muevas en todo el dominio, ¿no? Y que el alumno vea que este puntito cómo se está moviendo y va pintando este rango que está acá, ¿ya? Es una forma interesante, digamos, de mostrarles eso, ¿bien? A mostrar rastros, ¿no? Sí, mostrar rastros, está. Ajá, sí, 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 sí. Entonces, recomendación fuerte aquí, ¿no? Usen GeoGebra en la medida de lo posible, ¿ya? Bien. Oye, pero prepárenlo, porque yo soy de morón, así que si me pongo a hacerlo ahorita me voy a demorar. Ya está. A ver, ahora pensemos en esta otra función que está aquí, ¿no? Este es otro ejemplo también que le podemos dar, ¿no? A ver, estos ejemplos los voy a pasar rápido, porque ya son un poco más repetitivos. Acá f de x es x cuadrado menos 3 veces el valor absoluto de x, con x menor o igual que 4, ¿bien? Acá, bueno, tú le puedes preguntar acerca del dominio. Según nuestra notación, ¿no? El dominio lo estamos dando acá, ¿ya? Y esto significaría que el dominio serían los x menores o iguales que 4, o sea, de menos infinito hasta 4 cerrado, ¿no? Bien, de menos infinito hasta 4 cerrado, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, preguntarle sobre rango es muy complicado, ¿ya? Lo pueden hacer más adelante, pero acá también le pueden hacer notar que, mira, no tengo la gráfica, no tengo la gráfica precisa, ¿no? Pero sí puedo, digamos, si la tuviera, ¿no? Podría calcular el rango, ¿ya? En todo caso, si me preguntas sobre la regla de correspondencia, bueno, acá está escrita, ¿no? Esta es la regla de correspondencia. ¿Bien? Bien, un detalle más acá, ¿ya? Cuando se trata de una función que está partida en tramos, o sea, está definida por tramos, háganle recordar que normalmente cuando te piden reglas de correspondencia, es necesario decir dónde está funcionando esta regla de correspondencia. Bien, en este caso está implícito porque nos están preguntando primero el dominio, ¿no? Y solamente tenemos una fórmula, digamos, para la regla de correspondencia. Pero si la regla de correspondencia, perdón, estuviera partida en dos tramos, hay que señalar al alumno que siempre es bueno señalar cada fórmula en qué pedazo va, en qué tramo va, ¿ya? Muy bien. Una cosa también que es interesante acá, en este ejemplo mismo que está acá, ustedes podrían decirles, miren, ¿sabe que ahorita no tenemos pues la tecnología para graficar esta función? Pero cuando lleguemos a funciones cuadráticas, ya vamos a poder, ¿no? Claro, y de repente alguien le va a decir ahí, profe, pero funciones cuadráticas, pero esta función es cuadrática, no, esta función que está acá, así como está, no es cuadrática, ¿ya? Pero yo puedo hacer un análisis por casos, ¿ven? ¿Se dan cuenta de la importancia por casos, no? Y como le decía, los valores absolutos nos proveen digamos, nos proveen fuertemente de poder meterles en la cabeza al alumno de que se puede hacer siempre un análisis por casos. O sea, por ejemplo, en este caso, si yo tengo esta función que yo la quiero observar, la quiero mirar en todo su dominio, yo prefiero, digamos, para trabajar mejor con este valor absoluto, prefiero partir este dominio en dos pedazos, observar esta función en dos pedazos, ¿no? Primero, el pedazo con x mayor que 0, y segundo, el pedazo con x menor que 0. Bueno, el igual a 0 hay que ponerlo en alguno de los tramos, ¿ya? Así que podemos ponerlo en el primero. O sea, aquí podríamos señalarle al alumno que si el x es mayor o igual que 0, pero todavía está en el dominio, ¿no? Menor o igual que 4, ¿no? En este caso, entonces, ya tenemos información sobre el valor absoluto de x. El valor absoluto de x va a ser igual a x, ¿no? Porque x es mayor o igual que 0. Así que esta función o esta expresión yo la puedo ahora escribir así. Es igual a esta, ¿no? Y si y si el x fuera menor que 0, que sería, digamos, la otra parte del dominio, ¿no? Este dominio lo estoy partiendo en dos. Aquí más bien el valor absoluto de x va a ser menos x, ¿no? Y acá me va a quedar x cuadrado más 3x. Y es por eso que cuando yo vea funciones cuadráticas, voy a poder graficar esto tranquilamente, porque voy a poder graficar este primer tramo, luego este segundo tramo, y finalmente colocarlos en una sola gráfica, ¿no? Que sería la gráfica de f. ¿Bien? Entonces eso, ¿no? Entonces, eso también, eso del manejo de casos es importante. Acá explotamos mucho el valor absoluto, no solamente el valor absoluto de x, ¿no? Sino el valor absoluto de 2x más 1, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa que podamos colocar acá dentro y que sea manejable, claro, ¿no? Podemos colocarla acá, ¿ya? Y eso digamos que nos hace hacer análisis por casos normalmente, al menos si queremos obtener información precisa como esta, ¿no? Por ejemplo, gráficas, ¿no? ¿Ya? Pero igual, esa idea de separar en casos, ya les dije, es una idea muy importante. Así, si ustedes pueden por ahí, en algún tema, no necesariamente en este, ¿no? En algún tema en el que ustedes puedan, digamos, tengan la necesidad o hagan que el alumno tenga la necesidad de dividir en casos, créanme que eso contribuye bastante con su formación. ¿Ya? Eso va a contribuir a que el alumno vea ese análisis en casos como algo cada vez más natural. ¿Bien? Cada vez más natural. Muy bien. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos otra función. Bueno, acá ya está partido, ¿no? En dos, de hecho. Acá considere la función tal, ¿no? Por ejemplo, acá normalmente
yo cuando hago clases no les digo al alumno, mira, las funciones partidas son así, así se definen, no. Yo de frente le pongo el ejemplo y ahí me van a preguntar, profesor, acá, ¿qué está pasando? Y le digo, bueno, lo que pasa es que la regla de correspondencia te dice cómo se comporta la función a partir del valor de x, pero no hemos dicho de que sea una fórmula absoluta, ¿no? Puede ser que para algunos valores de x se porte de una manera y puede ser que para otros valores de x se porte de otra manera. Bien, entonces eso es lo que me están diciendo acá. Cómo se porta el f de x para los x en este conjunto y cómo se porta el f de x para los x en este conjunto. Bien, muy bien. Entonces acá le dice, bueno, nosotros ya vamos a aprender, ¿no? Cómo graficar funciones lineales, funciones cuadráticas. El dominio de la función, en este caso, si estamos expresándolo de esta manera, estamos asumiendo de que estamos hablando de la función completa acá, ¿ya? Así que el dominio vamos a asumirlo como que está escrito acá, pero dividido en dos partes, ¿no? El dominio entonces sería la unión de estos dos pedazos que están mencionados acá, ¿bien? O sea, de -3 abierto a -1 cerrado, unido con de 0 cerrado a 2 cerrado, ¿ya? Muy bien. Y en cuanto al rango, bueno, ya les dije, ¿no? Hacer las cuentas acá para rango no es tan complicado, ¿ya? Pero toma un poco de tiempo, ¿bien? Eh, en todo caso, acá les puedo decir, bueno, ya después vamos a aprender a hacer la gráfica. Por mientras te voy a mostrar la gráfica. La gráfica te va a quedar así. Ya, y a partir de acá, y acá refuerzas acá puedes reforzar, ¿no? Esta estrategia para calcular rangos a partir de la gráfica, ¿no? Que te digan cuánto es el rango, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuánto sería el rango? A ver, por el chat. Así veo si están atentos también. Ajá, ahí me están diciendo -2 a 4. Ajá, -2 cerrado, 4 abierto, muy bien. Muy bien, Gustavo, sí, -2 cerrado, 4 abierto. Ajá, sí, está bien. El, ah, -2, cuidado, por ahí me están diciendo bien la respuesta, pero con los extremos a veces me los ponen, a veces no. Cuidado, ¿ah? Acá es -2 cerrado, porque cuando tú proyectas este punto acá, te queda el -2, ¿no? Como punto proyectado, porque este punto pertenece a la gráfica, ¿bien? Mientras que el 4 no, porque no hay ningún punto de la gráfica que se proyecte en 4, ¿no? El de acá no es punto de la gráfica, por si acaso, ¿ah? Por eso está abierto, ¿bien? Ya está. A ver, voy a aprovechar este ejemplo que está acá para contarles unos errores clásicos que cometen los alumnos, ¿no? Y por eso mismo que hay que reforzar, ¿ya? Por ejemplo, error clásico que comete el alumno. Si yo le pongo, acá en vez de cerrado, le pongo abierto, ¿ya? Acá abierto, imagínate, que le pongo abierto, eh, y le pregunto acerca de rango, muchas veces el alumno contesta esto, dice, ya, me quieres hacer trampa, ¿no? Dice, sería de -2 cerrado, pero ahora solamente hasta 2, y el 2 hay que quitarlo. Esta es una respuesta clásica, ¿ah? Cuando tienes una gráfica como esta, donde acá hay un hueco, ¿ya? Esta es una respuesta clásica, que claro, no está bien, ¿ya? Pero claro, el alumno piensa pues esto porque dice, como este punto no está, entonces cuando lo proyecte el punto de acá no va a estar, ¿no? Eso tiene una cierta relación con lógica, ¿ah? Aunque parezca mentira, ¿ya? Tiene una cierta relación con lógica. Entonces ahí tú le dices, no, pero espérate, ¿no? A ver, le haces la pregunta puntual. A ver, vamos a analizar si el punto 2 está en el rango o no está. A ver, de todos los puntos que están en la gráfica, de todos los puntos que están en la gráfica, ¿hay alguno que se proyecte en este punto con y igual a 2? ¿Hay uno que tenga ordenada igual a 2? Y si tú les haces esa pregunta, ellos mismos se van a dar cuenta que sí hay, ¿no? Te van a decir, sí hay, mira, acá hay uno, ¿no? ¿Ya? Acá hay uno, ¿no? Bien. Entonces, te van a decir, tú le vas a decir, claro. Entonces, recuerda que yo, cuando voy haciendo este pintado, y ahí le puedes repetir esto de que yo voy tomando cada punto del dominio, ¿no? Veo la gráfica y luego lo proyecto en el eje Y para calcular el rango, ¿no? Como estrategia, ¿ya? Entonces ahí le puedes hacer la repetición de eso para mostrarle que es verdad, cuando tú proyectas esto en el eje Y, es verdad que te va a quedar acá el 2 abierto en principio, pero cuando tú proyectes este en el eje Y, el 2 se va a cerrar, ¿bien? El 2 se va a cerrar, ¿ya? Entonces hay que incluir el 2, ¿ya? Esto de acá, como les dije, es un error bastante clásico, ¿ah? Ocurre bastante, ¿ya? Otro error Profesor, bastante clásico disculpe, también. Sí, dime. ¿Quién fue? ya, en el primer tramo, que es así como una parábola invertida, ¿no? Es de ¿Mm? -2 abierto hasta 2, perdón, -2 cerrado hasta 2 cerrado sería. Unido de 2 Sí, abierto hasta 4. Si no había claro. puesto -2 a 2 abierto, ¿no? No, no, no. Creo que no me escuchaste. Lo que estaba contando era que cada vez que hago esta pregunta en clases, muchos alumnos se equivocan y contestan esto que está acá. ¿Está bien? Estoy Ya, señalando, ok, ok. Sí, 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 no lo escuché voy a bien, sí, colocar, tiene razón. Tiene razón. voy a colocar acá error, ¿ya? Por si acaso. Ya, ahí está.
estaba contándoles, ¿no? Una cosa que uno a veces no espera que ocurra, ¿no? A veces uno prepara la teoría y dice, bueno, esto se ve fácil, es facilito, ¿no? Pero por alguna razón, debe haber alguna razón psicológica, ¿ya? Atrás de esto, que ya le dije, tiene que ver un poco con el manejo de lógica, ¿no? Tiene que ver un poco con el manejo de lógica. Eh, Esto tiende digamos, en una buena porción de los alumnos, en una porción importante de los alumnos, no en todo, ¿no? Pero en una porción importante de los alumnos, a llevarlos a esta respuesta que está acá. Y por eso es que hay que reforzar eso. Bien. Otro clásico es cuando, digamos, falta un tramo completo acá. O sea, imagínate que ahora, uy, ven, a ver, vamos a quitar esto. Ya, imagínate que le quito acá todo un pedazo, ¿ya? Le voy a quitar todo esto y voy a cerrar aquí, por ejemplo. Acá lo cierro. ¿Ya? O sea, me estoy quedando solamente ahora con este tramo de acá y con este tramo de acá. Otro clásico que hacen los alumnos es mirar solamente como que el extremo más bajo, digamos, ¿no? Los dos extremos, ¿no? El más bajo, el más alto, y te contestan todas las combinaciones posibles de -2 a 4 en este caso. O sea, te van a decir, acá, voy a señalar acá que es error por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Te señalan cosas como, por ejemplo, -2 a 4. Entonces, esto también lo tienen en la cabeza por alguna razón, ¿ya? Que, que hay que mirar el mayor valor, hay que mirar el menor valor, y que ese intervalo va a ser el rango. Bien, entonces acá, por eso es que es bueno ponerles ejemplos donde haya huecos acá en medio para que se den cuenta, ¿no? De que no, pues no siempre va a ser así. ¿Ya? No siempre va a ser así. Bien, muy bien. Muy bien, entonces en este caso, bueno, sí, en este caso sí está cerrado, ¿no? Sí está cerrado. Muy bien, entonces sí, vamos a ver. Ya, por ejemplo acá, ¿no? Acá, al comienzo, como ellos no tienen no les has mostrado todavía la lista de funciones básicas que sepan graficar, ¿no? No les has mostrado cómo son las gráficas de ellas. Puedes comenzar dándoles gráficas específicas y preguntarles ese tipo de cosas, ¿no? Y de hecho es bueno, porque aquí aprovechas para no combinar, digamos, no combinar las habilidades, ¿no? Estás queriendo apuntar solamente a que manejen la gráfica de una función en sí, nada más, ¿no? Responder a partir de eso. Ya después lo puedes combinar ya con los conocimientos que vienen después, ¿no? Pero, por ejemplo, acá yo podría hacer la pregunta, bueno, ¿y cómo calculo el dominio de esta función? Si esta es su gráfica, ¿cómo calculo el dominio? ¿Cómo calculo el rango? ¿No? Entonces, así como con el rango uno puede proyectar, mirar en el eje Y, ahí también les puedes explicar por qué al proyectar al eje X te va a quedar justamente el dominio, ¿no? Entonces ahí uno le explica eso, ¿no? Y ya saben, mi recomendación es que cuando vean este tema, expliquen eso con muchos ejemplos, ¿ah? Con muchos ejemplos, nunca está de más un ejemplo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, el dominio, a ver, por el chat, a ver si todos me responden, para ver si estamos todos a la par. Dominio rango, una vez, ¿ya? Dominio rango, si esta es la gráfica completa de la función f, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el rango? ¿Mm? A ver, muy bien, Gustavo me dice el dominio, correcto, el dominio de -8 cerrado a 6 abierto. Ajá. Y Alex me dice que el rango es de -4 abierto a 2 abierto. Ahí está, a ver, ahí estoy viendo, Gustavo también me dijo, no, Alex me dijo -4 cerrado, 2 cerrado, y Gustavo también, yo me estoy confundiendo, leí mal. Bien, está bien. Dominio de -8 cerrado a 6 abierto. Ajá, muy bien, sí, creo que estamos todos bien, ¿ya? Acá, por ejemplo, acá yo lo que esperaría, ¿no? Si estuviera en una clase con alumnos, sería de que por ahí alguien me diga que acá -4 es abierto, ¿no? Porque proyecta acá y dice, hay un hueco, ¿no? Entonces ahí nuevamente hay que explicarle, ¿no? No, espérate. Acá el -4 sí está en el rango porque es el f de -8, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Entonces acá, ¿no? Cuando uno proyecta en el eje X te queda este dominio, que fue el que me mencionaron, ¿no? Y cuando uno proyecta en el eje Y, te queda este dominio que está acá, ¿no? Señalar acá esto, ¿no? Que es cerrado gracias a este punto de acá, ¿no? Y que acá, bueno, acá es cerrado porque llega justo a este punto, ¿no? Muy bien. Entonces acá el rango sería de -4 cerrado hasta 2 cerrado. Muy bien, perfecto. ¿Ya está? Bueno, y como le decía, ¿no? Aprovechemos este momento en el cual ellos todavía no están pensando en que tengo que graficar primero la función o tengo que hacer otras cosas, para que estos conceptos de valor máximo y valor mínimo queden en ellos, ¿no? Digamos, queden como algo natural, quede como algo que no necesitas una teoría avanzada para eso, ¿no? Con la gráfica, de hecho, deberías poder mirar cuál es el valor máximo y mínimo de la función. Claro, siempre y cuando tengas información suficiente, como les dije, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puedo aprovechar, ¿no? Acá puedo aprovechar para preguntarles, ¿y cuánto es el valor máximo de esta función? ¿No? Aquí vamos a ver por aquí. A ver, entonces, quiero que me digan cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de la función, si es que hay, ¿no? Porque puede ser también de que no haya, ¿no? Hay que explicarles eso también, ¿ya? Eh, a ver, valor máximo acá,
máximo y mínimo, ¿eh? Una vez, máximo y mínimo. Ajá, mínimo menos 4, máximo 2. Ajá, muy bien. Mínimo menos 4, cuando uno, acá uno puede aprovechar para dar un poquito de valores máximos y mínimos, ¿no? Explicarles que cuando uno habla de valor máximo, debe ser un valor que se pueda alcanzar, ¿no? Mínimo también, claro. Entonces, por ejemplo, si acá hubiera sido abierto, por ejemplo, ¿no? El menos 4 ya no sería un valor mínimo, ¿está bien? Porque no es un valor que la función alcance, no es un valor que la función tome. O en otras palabras, no es un punto en el rango, ¿ya? Bien, si es que hubiera sido abierto acá, si es que hubiera sido abierto. Bien, eso hay que contarles. Y obviamente la mejor forma es mediante ejemplos, ¿ya? Es mediante ejemplos. Bien, otra cosa que les puedes contar, pero yo recomiendo que estas cosas las cuenten después. O sea, primero que uno vea los conceptos separados y que después los relacione, ¿no? Otra cosa que les puedes contar es que si ya te tomaste el trabajo de calcular el rango, si ya sabes cuál es el rango, ya no es necesario que mires de nuevo la gráfica. Acá tienes mucha información. Acá tienes la información de todos los valores que toma f. El valor máximo sería el mayor valor que aparece acá, y el valor mínimo de la función sería el menor valor que aparece acá. Así que acá es fácil decir que el valor máximo de la función es 2 y el valor mínimo de la función es menos 4, ¿no? ¿Bien? Es más, si acá hubiera sido abierto, por ejemplo, si acá hubiera sido abierto, ¿no? Acá el rango sería acá abierto, esto también me diría que no hay valor mínimo, ¿no? Porque el supuesto valor mínimo debería ser menos 4, pero no es parte del rango. ¿Bien? Pero ya saben, eso yo recomiendo que lo hagan después. ¿Ah? ¿Saben por qué? Porque los alumnos tienen esta tendencia. Si tú les dices que una cosa la pueden calcular a partir de otra, muchos se quedan con eso de que, como si fuera ya como si fuera una ley, ¿no? Lo que le decía, lo del concepto y la herramienta, ¿no? Toman como la herramienta como si fuera una ley. O sea, siempre que tengo que calcular máximo y mínimo, primero tengo que calcular el rango. Y eso no es así, pues, ¿no? A veces uno puede calcular máximos y mínimos sin necesidad de calcular rango, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta podemos hacer? Podemos hacer la siguiente pregunta. Encuentre los valores de x para los cuales f de x asume su máximo valor. Bien. Bien. Entonces, ¿para qué valores de x f toma su máximo valor? Aquí nomás, creo que podemos ver. A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿para qué valores de x? En principio podría haber más de uno, ¿no? Claro, acá vemos que no. Acá el valor máximo de f es 2 y los valores x, donde f toma ese valor 2, el único valor que yo veo es acá. Claro, ahí aprovechas para hacer una gráfica, ¿no? Le dices, mira, de los puntos que están en la gráfica, ¿cuáles tienen f igual a 2? ¿Cuáles tienen ordenada igual a 2? Ahí si quieres puedes dibujar una recta horizontal acá, ¿no? Una recta horizontal aquí, ¿no? Para que se vea de manera mejor todavía, ¿no? La intersección con la gráfica. ¿Bien? Ya está. Entonces ahí, claro, el x sería x igual a 2, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos preguntar? Eh, Podemos preguntar, encuentra los valores de x para los cuales f de x asume su mínimo valor. Bueno, es parecido, ¿no? Es parecido. Eso, aquí el mínimo valor era menos 4, el único punto donde toma menos 4 va a ser x igual a menos 8, ¿no? X igual a 6 no, porque acá no toma valor. Ni siquiera está en el dominio, ¿no? Ni siquiera está en el dominio. ¿Bien? Muy bien. ¿Ah? Eh, ya, bueno, vamos con otra pregunta. A ver, acá tenemos otra más, otro ejemplo más, ¿no? Otra vez, una gráfica, ¿no? Que ahora tiene 3 pedazos acá, la gráfica de la función f. Y también podemos hacer preguntas como, a ver, de cajón, ¿no? Dominio y rango. ¿Cuál sería el dominio y cuál sería el rango de esta función? A ver, por el chat. Acá sí, cuidado, ¿ah? Miren bien, porque como hay varios huecos por ahí. Dominio y rango, a ver. A ver, por el chat si me contestan, dominio y rango. A ver, por acá tengo una respuesta. Dominio -3 abierto a 0 abierto. Muy bien. 1 abierto a 4 abierto. Ajá, muy bien. Y de 4 abierto a 6 cerrado. Ajá, sí, está bien. Ese es el dominio. Y rango. A ver, acá me dicen de -4 cerrado a 0 cerrado. Muy bien. Y de 1 cerrado a 2 abierto. Ajá, muy bien. A ver, no hay más por acá, ¿no? Ya. Está bien. Esas respuestas están bien, las que me han dado por el chat. ¿Ya?
Tengan cuidado nada más cuando proyecten, ¿no? Recuerden que una recomendación acá, si aparecen varios tramos en la gráfica de la función, proyecten pedazo por pedazo, ¿no? No proyecten todo a la vez porque eso otra vez les puede causar confusiones, ¿ya? Proyecten pedazo por pedazo. Proyecten primero un pedazo, luego pongan el otro encima y ya lo juntan si quieren, y luego el otro encima si quieren y ya lo juntan, ¿bien? Eh, Muy bien, entonces acá el dominio, ajá, a ver, menos 3 abierto, 0 abierto, 1 abierto, 4 abierto, ajá, 4 abierto, 6 cerrado. Muy bien, ajá, está bien. Menos 8 abierto, a menos 8, a ver, pues menos 8 a 3, de 1 a 6, menos el 4. Ya, pero no es menos 8, este es menos 3 por si acaso, ¿ah? Menos 3, no es menos 8, parece 8, ¿no? Menos 3, ya está. Muy bien, entonces a ver. Entonces acá, ya les dije, ¿no? Recomendación, usen el GeoGebra si es posible. Ayer también, profesor Tipo habló de Desmos, ¿no? Yo no lo conocía. Pero suena bien, suena bien, ahora lo voy a mirar, ¿ya? Pero con GeoGebra también pueden hacerlo del rastro para ver acá los rangos, ¿no? De cada pedazo por separado, ¿ya? Muy bien, entonces acá, proyectando en el eje X, te queda este dominio que está acá. Tengan cuidado, siempre demórense un poco al momento de explicarlo con los puntos que puedan ser controversiales, ¿no? Por ejemplo, acá este es medio controversial, porque a veces algún alumno puede pensar de que sí se proyecta, ¿no? Pero no, tú lo muestras acá, a ver, aquí en todo este eje que está acá, toda esta recta vertical, ¿hay algún punto de la gráfica? No hay, ¿no? Porque los supuestos, que son este y de acá, no están en la gráfica, ¿bien? Así que ahí les dejas claro que este punto no va a estar en el dominio. Y en cuanto al rango, pero bueno, acá está el dominio, ¿no? Ya con estos intervalos me queda este dominio. Y en cuanto al rango, igual, ¿no? Igual, proyectas esto, ya tienes todo esto que está acá. En principio, cuando proyectas esto, te va a quedar abierto aquí, en principio, pero cuando proyectes el de acá, como que no aporta mucho por aquí, pero allá este lo cierra. ¿Bien? Acá también, ¿no? Acá también. Y siempre pregunten, porque no va a faltar un alumno por ahí que te va a decir menos 3, lo va a abrir acá menos 3. Y ahí tú le explicas de que, bueno, si hay algún punto de la gráfica en esta recta horizontal, sí la hay. Pues acá hay un punto de la gráfica que está en esa recta horizontal, y eso hace que el menos 3 pertenezca al rango. ¿Bien? Muy bien, entonces eso puedes contar. Ya, a ver qué otra pregunta tenemos acá. Otra vez dice, encuentra en caso existan los valores máximos y mínimo de la función. Bueno, eso ya sabemos responderlo, ¿no? En este caso, de la gráfica podemos ver que mínimo sí hay, ¿no? Acá es menos 4. De hecho, si me preguntan para qué valor de x se alcanza el mínimo, en este caso sería solamente para x igual a menos 1. Y en cuanto a valor máximo, ojo que acá no hay valor máximo, ¿eh? Porque acá el supuesto valor máximo debería ser 2, pero digamos que técnicamente no es el valor máximo de la función, porque no es un valor que la función tome. O sea, en otras palabras, no está en el rango de la función. ¿Bien? Entonces, acá valor máximo no hay, pero valor mínimo sí, es menos 4. ¿Ya? Muy bien, entonces menos 4 sí, máximo no existe. ¿Ya? Muy bien. Y acá podemos preguntar también esto, ¿no? Encuentre el conjunto de los valores de x para los cuales f de x es menor que 0. ¿No? Estas preguntas son buenas, porque son preguntas que, si tú al menos antes no hiciste un ejemplo anterior, como que le invitas al alumno a que piense por sí mismo, ¿no? Que él mismo se ponga a pensar, ¿qué hago en esa situación? Y ya después, claro, si es que no lo puede hacer, le cuentas cómo hacerlo, ¿no? Y ya él después en otras situaciones lo podrá reproducir, ¿ya? Entonces acá si me preguntan, ¿para qué valores de x, f de x es menor que 0? ¿No? Ya, entonces tú le puedes decir esto, ¿no? Mira, le puedes decir, ya, entonces busca valores de x, obviamente en el dominio de la función, ¿no? Porque si no, no podemos hablar de f de x, ¿no? Entonces vas a buscar valores de x, a ver, acá, vamos a, aquí, ¿ya? Puede ser, entonces puede estar el x acá, puede estar el x acá, puede estar el x acá, ¿no? Y quiero saber de esos valores de x, ¿cuáles tienen f menor que 0, me decía, ¿no? Menor que 0. Bien. Entonces, recuerda que para cada punto de x de acá le corresponde un punto en la gráfica que tiene coordenadas x y su f de x como ordenada, ¿no? Y que su ordenada, entonces, al proyectar ese punto acá en el eje y, ahí va a aparecer el f de x. Entonces, eso es lo que tienes que decirle, ¿no? ¿Para qué valores de x acá? Yo, al hacer ese procedimiento de proyectar acá, digamos, proyectar aquí, vamos a decir así, y proyectar acá, te queda un valor menor que 0. Entonces, si lo dejas pensar, a veces te van a dar las respuestas. Si no te lo dan, no, tú les cuentas. No le dices, mira, ¿sabes qué? Mira, a ver, vamos a intentar hacer ese procedimiento al revés. Yo quiero encontrar los x tales que, al proyectar aquí en la gráfica y luego proyectar en el eje y, caiga sea, o me dé un valor menor que 0. Ya. Pensemos en que ese hecho de que me dé menor valor que 0 lo tomamos como una zona, o sea, que me dé un valor en el intervalo de menos infinito hasta 0, ¿no? Entonces ese intervalo lo vamos a marcar, por ejemplo aquí, ¿no? Sería este intervalo que está acá, de menos infinito a 0. Pero acá 0 abierto, ¿no? Porque me dicen menor que 0. ¿Bien? Menor que 0. Entonces, yo les digo, a ver, entonces
yo quiero encontrar los puntos que están en el dominio, de tal manera que al proyectar en la gráfica y luego proyectar ese punto en el eje Y, caiga en la parte verde. Bueno, hagámoslo al revés. Veamos qué puntos es primero, ¿no? ¿Qué puntos de la gráfica, al proyectarlos en el eje Y, caen en esta zona verde? Primero pensemos en esa, como que en esta mitad, ¿ya? Entonces ahí tú dices, bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? Acá, si veo los puntos que están acá, por ejemplo, todos ellos, todos estos puntos de acá, ¿no? Todos estos son, van a caer aquí abajo, ¿no? Van a caer en esta zona, ¿no? Que estoy queriendo, ¿ya? Entonces, en este caso van a cumplir todos los puntos, este no, de hecho ni siquiera está en la gráfica, ¿no? Y todos estos que están acá van a cumplir, ¿ya? Todos estos de aquí van a cumplir, ¿bien? ¿Ya? ¿Qué otra parte de la gráfica? Bueno, yo también veo que estos de acá también, ¿no? Estos de acá, cuando los proyecto aquí, caen justo en la zona verde, ¿bien? Entonces aquí estos también. Todos estos de acá también, ¿ya? Estos de acá también. A ver, poner acá una, esto acá también, ¿no? Acá señalarles que el 3, el puntito de acá no, ¿ya? Porque este de acá cuando lo proyecto en el eje Y, me va a quedar, no va a caer en esta zona que yo quiero, no me va a dar un valor menor que 0, ¿ya? Así que este hay que quitarlo. Estos hay que quitarlos porque no están en la gráfica, el de acá y el de acá no estaban en la gráfica desde el comienzo, hay que quitarlos. Y en cuanto a de los de acá ninguno, porque cuando estos yo los proyecto en el eje Y, no me queda un valor en esta zona, ¿bien? Entonces acá como que estamos contestando la mitad de la pregunta, ¿no? Estamos viendo cuáles son los puntos de la gráfica. Al proyectarlos en el eje Y, me cae en esta zona de los valores menores que 0, ¿no? Pero ahora recuerda que mi problema no era los puntos de la gráfica, mi problema era los valores de X, tales que su ordenada, ¿no? La ordenada que le correspondía, eh, eh, la ordenada del punto, perdón, que le correspondía en la gráfica, caía en esta zona, ¿no? Entonces, no quiero estos puntos verdes que están acá, yo lo que quiero son sus abscisas, y para eso puedo proyectar al eje X. ¿Bien? Para eso puedo proyectar el eje X, ¿ya? Ahí también puedes hacer un rastreo, ¿no? Con uno de estos de mostrar rastreo con un GeoGebra. ¿Ya? Queda bien también. ¿Bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando yo tomo esta parte verde que está acá y esta parte verde que está acá y la proyecto en el eje X, va a quedar este intervalo azul que estaba anteriormente, completo. Acá va a quedar este intervalo desde 1 hasta 4, pero sin el 3. Te recuerda que este lo hemos quitado. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí me quedaría esto, ¿no? Me quedaría esto que está acá. Acá, como les decía, muestren esto como un procedimiento, o sea, después de haberlos hecho pensar un poco, ¿ya? Sería muy bueno que ellos mismos pudieran responder, pero también al mismo tiempo hay que pensar de que a veces no lo van a hacer, digamos, a la velocidad que uno quiere, ¿no? Lamentablemente, ¿ya? Entonces, para uno avanzar, dice, bueno, ya te voy a contar cómo lo podrías hacer, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, acá, si partimos de la zona en que queremos que caiga el f de x, ¿no? Vemos los puntos de la gráfica que se proyectan en esa zona, nos quedaríamos, como le decía, con esta parte verde que está acá, ¿no? Mira que acá hemos quitado la de aquí, ¿no? Porque esta de acá se proyecta en el 0, que no está en esta zona roja. Y finalmente queremos las abscisas de estos puntos y al proyectarlos en el eje X me va a quedar toda esta parte azul, ¿ya? Y ahí ya tenemos el conjunto que queremos, ¿no? De -3 abierto a 0 abierto, unido con 1 abierto a 3 abierto, unido con 3 abierto a 4 abierto. ¿Bien? Ya está. Entonces, de esa manera podemos conseguir ese conjunto. A ver, bueno, acá tenemos una pregunta que bueno, esto a veces lo ponemos un poquito de relleno, ¿no? Que es encontrar los puntos de intersección de la gráfica de f con los ejes coordenados. Esto, de hecho, sí es útil, pero cuando uno construye una gráfica, más bien, ¿no? Ya cuando te la dan, como que no tiene mucha gracia, ¿no? Porque acá es más bien una cuestión de identificación, de que ellos sepan, de que ellos refuercen nada más el hecho de que, un segundo acá, de que ellos refuercen el hecho de que estas bolitas así abiertas significa que este punto no está en la gráfica y que las bolitas cerradas significan que el punto sí está en la gráfica. Es básicamente para reforzar eso, nada más, ¿ya? Porque claro, acá, si hablamos de intersecciones con el eje X, por ejemplo, te podrían decir, bueno, acá hay dos puntos, el de acá y el de acá. Entonces tienes que señalarle que el de acá está bien, porque este es un punto de la gráfica, pero el de acá no, porque este no es un punto de la gráfica. ¿Está bien? Acá también lo mismo, ¿no? Con respecto al eje Y, te podrían decir el de acá. Tienes que señalarles que no, pues, ¿no? Porque este de acá no es un punto de la gráfica, ¿no? Así que, técnicamente, los puntos de intersección de la gráfica con los ejes coordenados serían solamente este de aquí, nada más en este caso. ¿Ya? Este de acá. ¿Bien? Muy bien. Bien, entonces, hemos contestado esta pregunta. A ver, por acá creo que tengo uno más de estos. Ya, acá tengo uno más. ¿Ya? Esto también ya es un poquito redundante. Yo creo que a un nivel de colegio, un nivel escolar, poner así gráficas por poner también, creo ya no lo veo tan productivo. Eh, Acá, por ejemplo, ya es una gráfica un poquito más rebuscada, ¿no? Porque acá
hay puntos que están apareciendo solitos que representan puntos de la gráfica también. ¿Bien? Nosotros sí lo enseñamos así porque, digamos, queremos hacerle entender al alumno que las funciones pueden ser bastante complicadas. No siempre vas a tener, digamos, una curva o dos pedazos de curva, ¿no? O tres pedazos de curva como curvantes, sino que pueden haber también puntos aislados. Y es más, ¿no? Pueden haber cosas mucho más complicadas que una curva, ¿no? Pueden haber cosas bien feas en realidad en cuanto a gráfica de una función. ¿Ya? Bueno, entonces acá, por ejemplo, a ver, comencemos con esto. A ver, ¿quién me dice acá cuál sería el dominio de esta función? Y el rango también, claro, ¿no? Una vez. A ver, por el chat, a ver. Mucho cuidado, ¿eh? Ya saben, porque acá hay puntitos que están sueltos y esos van a molestar. ¿Ya? Dominio y rango. A ver, acá me dicen de -3 abierto a 1 cerrado, luego de 2 cerrado a 6 cerrado, pero quitándole el 4. Ajá, muy bien. Muy bien, Alex. Gustavo, creo que me está dando la misma respuesta. A ver, 2 cerrado, 4 abierto. Ajá, 4 abierto, 6 cerrado. Muy bien. Marlene, Gustavo, muy bien. Ujú. ¿Qué más? Eh, Juan también la misma respuesta. Sí, estamos bien. ¿No? Hay que hacerlo con calma en clase, ¿ah? Porque en clase uno a veces se equivoca por hacerlo rápido, ¿no? Eh, ya. Y el rango, creo que por acá también tengo una respuesta de rango. Me dicen de -4, ya me he ido arriba todavía. De -4 cerrado a 0 cerrado unido con, no ser el anterior, ¿no? De acá, -4 cerrado a 0 cerrado unido con el uno solito. Ujú, muy bien. Sí, -4 cerrado a 0 cerrado unido con el uno solito. Ajá. Está bien, ese sería el rango. ¿Ya? Ese sería el rango. Muy bien. Muy bien, entonces creo que estamos todos bien, ¿no? Simplemente cuidado nada más cuando proyecten, recuerden que estos puntitos molestan, también hay que proyectarlos. Entonces cuando yo proyecto toda esta zona que está acá, básicamente cubro del -3 abierto hasta el 1 abierto en principio, pero al proyectar este puntito queda ahí mismo y se cierra el 1, y este puntito que está suelto al proyectarlo también cierra el 0 que está abierto antes, ¿no? Así que se cierra todo esto, menos el -3, claro, que siempre está abierto. Luego acá, en principio cuando proyecto esto me queda de 2 abierto a 4 abierto, pero al proyectar este puntito se cierra el 2, el 4 no se cierra con nada, ¿no? Y finalmente, al proyectar esto acá, me va a quedar de 4 abierto a 6 cerrado. Y ahí tengo el dominio. ¿Ya? Entonces el dominio acá, muy bien, dominio acá, me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar toda esta zona azul que está acá. Bien, o sea, de -3 abierto a 1 cerrado, unido con 2 cerrado a 4 abierto, y luego de 4 abierto a 6 cerrado, ¿no? 6 cerrado. Y en cuanto al rango, también ya me dijeron por ahí, varias respuestas buenas, de -4 a 0 cerrado, unido con el uno solito, ¿no? Unitario. ¿Ya? Igual, ¿no? Cuando proyectamos todo esto, con esto que no aporta nada más, con este puntito que sí aporta, porque en principio estaba abierto, ahora se va a cerrar, y este punto, recuerda que acá hay un puntito negro, cuando el proyecto ya cierra esto que está acá también, ¿no? Bueno, de hecho también se cerró con el de acá, y también se cerraba con lo de acá, así que tienes muchas formas de por qué este punto está en rango. Te va a quedar esto que está acá. ¿Ah? Entonces te va a quedar -4 cerrado, 0 cerrado, unido con uno solito. ¿Bien? Ujú. Ya. Gracias, Emerson, por el aporte. Sí. Emerson me dice que el repaso disciplinar está, dice, solo precisa que a nivel escolar se llega a la función trigonométrica, dice, ¿no? No se llega a funciones compuestas o partes. Y el enfoque es en base a situaciones de contexto real. Ajá. ¿Qué aspectos se pueden modelar con los temas tocados? Muy bien, muy bien. Miren, eh, hay, hay, hay situaciones clásicas que se pueden modelar con ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, uno que nosotros usamos mucho es el de poblaciones, ¿no? Poblaciones normalmente se modelan con funciones exponenciales. ¿Bien? Eso ya toca buscar caso por caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
para crecimiento poblacional, ¿no? Para decaimiento también por radiación, ¿no? Radioactivo, también se usan exponenciales, ¿no? ¿Qué más? Las trigonométricas se suelen usar para ondas, ¿no? Para ecuaciones de onda, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Entonces, sí hay aplicaciones, pero hay que buscarlas, ¿bien? Hay que buscarlas. Y miren, lo ideal sería incluso buscarlas en contextos donde sean, digamos, ni siquiera una aplicación como esas que les estoy comentando, ¿no? Sino algo más cotidiano, ¿no? Una situación que te ocurra en el día de algo que tú mismo quieras medir, ¿no? Y que, y que por ahí aparezcan las funciones de manera natural, ¿no? Las cuadráticas, por ejemplo, funcionan, ¿ya? Las cuadráticas, por ejemplo, funcionan. Por ejemplo, si tú, creo que hay un problema clásico, por ejemplo, tendría que escribirlo bien, por ejemplo, clásico del, no sé, pues acá tienes que poner a alguien que se está moviendo para allá y acá alguien que está trepando, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un monito, ¿no? Una persona y un monito, ¿no? Digamos, primero se ven por acá y luego él comienza a andar por aquí, el monito comienza a subir, ¿no? A una cierta velocidad constante, para no ser difícil el problema, y va a haber va a haber un momento en el cual la distancia entre los dos es mínima, ¿no? Entonces, para encontrar, por ejemplo, esa distancia mínima, puedes modelar la distancia. Ahí, claro, es mejor modelar la distancia al cuadrado, que es más fácil de trabajar, y si consideras un parámetro acá, como por ejemplo la distancia de él hasta acá, o el recorrido que hace él, por ejemplo, te va a quedar una función cuadrática, ¿ya? Entonces ahí con gráficas puedes ver el mínimo. Pero estas cosas hay que buscarlas, hay que digamos, eh, no son tan fáciles digamos, de encontrar, ¿no? ¿Ya? No son tan fáciles de encontrar, ¿ya? Muy bien. Bien, sigamos, a ver, sigamos. Bien, en todo caso, si bien es cierto, por acá me dicen de que no se hace mucho, o sea, digamos, no se considera, ¿no? Para acá, déjeme leer bien esto. Por partes, ¿ya? No se considera por partes. Eso no quiere decir que ustedes no puedan proponer una situación de contexto sobre eso, ¿no? Porque es muy común, ya tanto digamos, en problemas de la vida real, como en problemas ya un poco más científicos, vamos a decir así, es muy común digamos, una cierta característica de una variable por un tiempo se comporte de una manera y que llegado a un momento crítico comienza a portarse de otra manera. De hecho, esos son los comportamientos interesantes, ¿no? ¿Por qué hace eso, no? ¿Ya? Entonces es muy común, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Digamos que ahorita estamos hablando del precio, de un precio del dólar, por poner algo otra vez, ¿no? ¿Ya? O no sé, o de repente la cantidad de ingresos de una empresa, ¿no? De repente la empresa estuvo en bonanza por buen tiempo y su utilidad fue aumentando conforme pasó el tiempo y pones ahí como modelo una función lineal, puede ser, puedes poner una cuadrática, una logarítmica, cualquier cosa que vaya creciendo, ¿ya? Y de repente dices, pero en algún momento ocurrió pues eh, vino pues una depresión, ¿no? Y la utilidad de la empresa comenzó a disminuir, ¿no? La utilidad diaria de la empresa comenzó a disminuir. Y ahí pones una función decreciente, ¿bien? Ese es un contexto completamente aceptable y donde puedes aprovechar para hacer modelación o sea, para modelar con cualquiera de las funciones que conoces. Solamente hay que acomodarlas para que una sea creciente y la otra decreciente. ¿Es? Entonces es cuestión de guiarse un poco, ¿no? Y son situaciones que sí ocurren, ¿ya? No son jaladas de los pelos, digamos, ¿no? Muy bien. Acá me preguntaron, entonces el cero sí era parte del rango. Ah, sí, el cero sí es parte del rango, ¿ya? El cero sí es parte del rango por culpa de él. Recuerda que este punto también está en la gráfica. Bien, entonces cuando lo proyecto en el eje Y, me queda acá el cero cerrado. Bien. Acá me pregunta si recomiendo alguna bibliografía para la modelación de funciones. Eh, miren, la verdad no conozco así un libro que modele así funciones. O sea, que use supongo que se refiere a que use las funciones para modelar ciertos contextos, ¿no? Eso, digamos que uno lo va guardando, digamos, en su base de datos, ¿no? Conforme va viendo algún modelo en el que se usó, ¿no? Algún contexto, perdón, en el que se usó, ¿ya? Eh, en todo caso, sí, hay que también separar una cosa, ¿no? Una cosa es el contexto que uno inventa y otra cosa es el contexto real, ¿no? Evidentemente lo mejor serían los contextos reales, ¿ya? Pero son un poco complicados y son muy escasos, ¿no? Por eso uno inventa algunos contextos también, ¿ya? A ver, como dice acá, algunas tesis hablan de ello, pero es para buscar y buscar, sí, pues es para buscar y buscar, lamentablemente. Cabe la sugerencia que en una siguiente transmisión se trabaje con el enfoque a partir de ciertas estaciones reales.
más que nada para cuando se trata de docentes de educación básica regular. Sí, puede ser, o sea, a ver, una de las cosas que queremos transmitir también, bueno, al menos personalmente, ¿no? Queremos transmitir en esta parte, ¿ya? Digamos, dejar que los alumnos también construyan la matemática por sí mismos, ¿no? Hacer que el alumno participe bastante en estas cosas. Lo de los contextos reales, obviamente, es muy importante, ¿ya? Obviamente es muy importante. Pero a veces también se comete un vicio en esa parte, que cuando se digamos, considera muchos contextos, digamos, muy reducidos, cuando se consideran pocos ejemplos, hay la tendencia, como les digo, de los alumnos a aprender las cosas simplemente por cálculo. Entonces piensan que el contexto que les enseñaste, ese es digamos, es lo que tienen que aprender y nada más. Entonces, en esta cosa de contextos, eh, es complicado, ¿ya? Es complicado, pero yo les sugeriría que en la medida de lo posible intenten siempre traer nuevos contextos, ¿ya? O sea, que vean que realmente el alumno es capaz de visualizar el contexto, ¿no? Y modelar el contexto adecuadamente, ¿está bien? Así tú le digas el modelo, ¿ah? Así tú le digas, ojo que acá, por ejemplo, en este intervalo de tiempo, la función con la que voy a trabajar, o sea, la cantidad que voy a querer modelar, y se porta ahí y le pones la función, a pesar de eso, créanme que los alumnos sufren mucho con estas ideas de modelación. Entonces, se comete un error muy grave si tú, eh, digamos, crees que estás colocando un problema de contexto, pero siempre colocas el mismo problema y solo le cambias datos. Eso es un error muy grave. No solamente, y no estoy hablando a nivel de colegio, estoy hablando a nivel de matemáticas, porque incluso en la universidad también ocurre bastante eso, que a veces viene un problema tipo y el problema tipo viene siempre el mismo con datos cambiados, ¿no? Y lo toman como una aplicación, ¿no? Dicen, esta es una aplicación, pero esa aplicación deja de ser aplicación en el momento en que tú ya le contaste al alumno cómo se hace, ¿no? La aplicación es cuando el alumno se da cuenta de la necesidad de la teoría que le estás enseñando, cómo usarla en el momento, ¿no? Cómo usarla en esa situación. Pero si es una situación repetida, ya el alumno ya no está haciendo eso, el alumno lo que está haciendo es repetir lo que tú le has dicho. Entonces, ya se perdió esa idea de aplicación. ¿Bien? Ujú. Sí, muy bien. Claro, eso es lo ideal. Lo ideal es partir de una situación real, como dicen por acá, económica, ingeniería, salud, ¿no? Modelando matemáticamente para luego trabajar con el objeto matemático. Es verdad, ¿ya? Bueno, pero recuerden que nosotros estamos acá también contándoles un poco, bueno, en mi caso al menos, estoy contándoles un poco de lo que se hace en el primer ciclo en este curso de fundamentos de cálculo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, les cuento las dificultades que encontramos con los alumnos, ¿no? Precisamente por la falta de, digamos, de, de- de cómo se enseñan las cosas a veces, ¿no? De cómo se combinan las cosas, ¿no? Lo del contexto me parece a mí muy bueno, como les digo, ¿ya? Y mientras más ejemplos le pongan de contexto, y mientras más ejemplos variados le pongan, ¿ya? Y no tienen por qué ser complicados, ¿ah? Tienen que ser contextos sencillos nada más, ¿bien? Pero ya es un logro que el alumno tenga, digamos, la valentía, vamos a decirlo así, ¿no? De encarar, porque yo estoy seguro que el alumno muchas veces sí tiene una idea de lo que está pasando, pero es muy temeroso, duda mucho y como no se entrenó mucho en eso, no encaró muchas situaciones, entonces como que duda y al final se termina equivocando en algunas cosas. ¿Ya? Muy bien. Ujú. Muy bien, vamos a continuar, ya vamos a continuar con esto. Pero sí, están bien los aportes, obviamente, ¿no? Eso sería lo ideal en el contexto de colegio, ¿no? Claro. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Entonces, a ver, modelo mínimo, ya estos problemas los voy a dejar porque son más de lo mismo. ¿Ya? Quiero más bien pasar ahorita, bueno, solo quiero señalar este tipo de problemas, que como pueden ver, los podemos resolver a partir de la gráfica, ¿bien? Encontrar el conjunto de todos los valores de x para los cuales se cumple esto que está acá. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. A ver, esto es más de lo mismo, ya. Quería llegar a este ejemplo, porque este ejemplo es uno también un poco clásico, que me parece bastante importante, y que, a ver, les había comentado el hecho de que mm, es importante al alumno mostrarles las gráficas de funciones como herramientas, ¿no? Como herramientas que pueden ser útiles. Si el alumno ve una herramienta que tú le enseñas y ve que no sirve de mucho o que él tiene una opción diferente para resolverla, créeme que no le va a tomar importancia, se va a quedar con su método. O sea, lo que le muestras tiene que ser realmente útil, al menos en alguna situación, para que recién te preste atención. Bien, y no está mal pensar así, ¿no? Porque al fin y al cabo es una herramienta. ¿De qué te sirve una herramienta si no te facilita la vida? ¿Ya?
Entonces, este ejemplo es bien clásico, y de hecho, acá lo he puesto con parámetro, pero ni siquiera necesitas un parámetro, ¿ah? Acá, con que le pongas acá un negativo, es un clásico este, ¿ah? Es un clásico el de acá. ¿Bien? Por ejemplo, imagínate que ponemos acá -2, por poner algo, ¿ya? Cuando uno coloca esta inecuación, a pesar de que uno ya hizo seguramente algún tema de inecuaciones, ¿no? Y esta es una inecuación, digamos, relativamente sencilla de resolver, si es que uno sigue su técnica clásica, ¿no? Hay una tendencia acá de tomar el x y pasarlo a multiplicar, o hacer cosas parecidas, cosas que no están bien. ¿Bien? Entonces acá te les puedo mostrar de que, bueno, si lo miráramos desde el punto de vista de gráficas, considerando que la función 1 sobre x es una función que conocemos bien, ¿no? Resolver esta ecuación no es tan complicado, porque de hecho es un problema similar al que hemos estado mirando, ¿no? Si esto yo le llamo f de x, ¿ya? Si esto yo le llamo f de x, ¿bien? Entonces, acá la pregunta que me estoy haciendo es, ¿cuáles son los valores de x para los cuales f de x me da mayor o igual que -2? Esa es la pregunta que me estoy haciendo. Y es la pregunta que hemos venido respondiendo hace rato, pero ya con la gráfica en la pantalla, ¿no? En este caso, la función 1 sobre x, claro, debemos haberle contado primero cómo es la gráfica de esta función, ¿bien? Entonces, a ver, en el caso en que b es mayor que 0, la gráfica de la función 1 sobre x tiene esta forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, si el b es mayor que 0, y me pregunto para qué valores de x, el 1 sobre x, o sea, el f de x me da mayor o igual que este b que está acá. A ver, como quiero que el f de x me dé mayor o igual que b, quiere decir que el f de x va a caer en esta zona, ¿no? De b a más infinito, ¿no? ¿Ya? Si me fijo en los puntos de la gráfica que se proyectan en esta zona que está acá, serían los puntos de aquí nada más, ¿no? Hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí. El puntito de acá, su axis la tengo que calcular. Para eso tengo que mirar que el f de este punto me tiene que dar b, o sea, 1 sobre x me tiene que dar b, así que el x tiene que ser 1 sobre b. ¿Bien? Y recuerda que lo que seguía en el procedimiento era tomar esta parte de la gráfica y proyectarla en el eje x, ¿no? Al proyectarla en el eje x, te va a quedar desde 0 abierto hasta 1 sobre b. ¿Ya? Hagan el experimento, ¿ah? Hagan el experimento si es que han visto algún tema de inecuaciones. eh, y, y, y pregúntenle, por ejemplo, con un número positivo, y van a ver que todo el mundo contesta bien. Cuando le preguntas acá con un número positivo, todo el mundo te da la respuesta correcta, ¿ya? Pero cuando preguntes con un número negativo, van a ver que una buena cantidad de alumnos contestan mal, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre cuando el B es negativo? Cuando el B es negativo, ahora este puntito va a estar acá abajo, ¿no? Entonces, los puntos de la gráfica que voy a marcar ya no van a ser solamente los de acá, de hecho van a ser todos, ¿no? Sino también va a haber un pedazo por acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a cambiar. Entonces, cuando B es negativo, ¿bien? Cuando B es negativo, eh, el B está por acá ahora, si yo quiero que el f de x me dé mayor o igual que B, los puntos de la gráfica que corresponden a estos puntos de acá serían estos de acá y estos de acá, ¿no? Bien, acá también hay que calcular el de acá. Como aquí es B, ¿no? Y este es x, f de x vale B, el x te va a quedar 1 sobre B, ¿ya? Y entonces acá vemos que al proyectar esta parte verde en el eje x te va a quedar de menos infinito hasta 1 sobre b cerrado, unido con de 0 abierto hasta más infinito. ¿Bien? Y ahí tienes el conjunto solución en el caso en que b es negativo. Háganle la pregunta con b negativo, con un b específico, no se hagan problemas, con un -2, con un -3, y van a ver que acá se suelen equivocar, porque tienen esa tendencia de pasar el x a multiplicar, ¿no? Muy bien. Entonces, esto sirve como ejemplo para que ellos refuercen un poco la idea de que, bueno, puede ser importante, ¿no? Usar gráficas para inecuaciones, ¿no? De hecho, en teoría, como le decía, si yo tuviera la gráfica de f, una gráfica precisa de f, ¿no? Yo podría responder cuál es el conjunto de solución de este tipo de inecuaciones, ¿no? F de x menor o igual que cualquier cosa por acá 3, qué sé yo, ¿no? Podría responder tranquilamente cuál es el conjunto de solución de esta inecuación. Claro, pero el problema es que no siempre tenemos la gráfica del f, ¿no? Ese es el problema. ¿Ya? Muy bien. Bueno, a pesar de que no está en la, o mencionaron por ahí lo de composición de funciones, ¿ya? Bueno, yo sí les voy a comentar, ¿ya? Lo voy a comentar acá, eh, porque acá, más que la composición de funciones en realidad, me interesa lo del rango, ¿ya? El rango, para mí mismo, es un reto para mí siempre querer explicarle a un alumno qué cosa es el rango, ¿no? Si en la gráfica es bastante complicado qué cosa es el rango. Y lo malo es que los alumnos aprenden, digamos, sacan conclusiones por procedimientos que ellos han visto en otros lados. Entonces, ellos ven que ciertos procedimientos funcionan y concluyen de que esos procedimientos siempre van a funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa clásica que ellos hacen, que hacen bastante, imagínate, por ejemplo, que yo le digo, calcúlame el rango de, y pongo acá, a ver, vamos a poner una función sencillita primero, ¿ya? A ver, 3x menos 5. Ya,
O puede ser también, vamos a sacar otra por acá, puede ser 3 menos 2x. Ya. Un procedimiento clásico que hacen ellos es, si, a ver, vamos a poner acá con un x en un cierto intervalo, ¿ya? Con x entre 1 y 5, y acá con un x entre, vamos a poner acá 3 y 7 abierto, no sé, ya. Un procedimiento clásico que ellos hacen es fijarse en los extremos. Se fijan en los extremos, evalúan la función, y luego para ellos el rango es el intervalo que tiene esos extremos, ¿no? Y claro, evalúan en 3, como acá es cerrado, lo que les salga lo ponen cerrado, evalúan en 7, como acá es abierto, lo que les salga le ponen abierto, ¿ya? Y acá viene la peor parte. ¿Saben cuál es la peor parte? Que la respuesta final va a estar bien. ¿Y de qué cosa es culpa eso que está ahí? Es culpa de que la función que estamos tomando acá es una función que, bueno, o es creciente o es decreciente, ¿ya? Eh, y que es continua, ¿bien? Que es continua. Claro, pero eso el alumno no lo sabe, ¿no? El alumno no lo sabe, simplemente adivina. Y como le sale, y como ve que el procedimiento siempre está bien con eso, ya está. Entonces tú te pones a pensar, ¿no? Como eso dices, caramba, esto no. Claro, tienes suerte porque justo es una función creciente, decreciente, continua, ¿no? Y dices, no, ya, lo voy a agarrar. Entonces, ¿qué haces? Dices, lo voy a partir, ¿no? Lo voy a partir. Voy a considerar acá una función, ¿no? Y acá una regla de correspondencia, acá en un tramo, acá una regla de correspondencia en otro tramo. Ya está, con esto ya el alumno tiene que saber qué cosa es de rango, si no, no lo va a poder calcular bien. Pero el alumno tiene su procedimiento, el alumno lo que va a hacer es, ¿sabes qué? Le van a enseñar así en algún lugar, ¿eh? En algún lugar lo va a aprender así. Le van a decir, mira, piensa como si acá tuvieras dos funciones separadas, ¿ya? Entonces, calcula el rango en cada pedazo y luego uno de los rangos y ese es el rango general. Lo cual no está mal, o sea, lo cual está bien hecho, tiene un fondo, pero créanme que los alumnos, muchos de ellos no entienden ese fondo. Ellos simplemente entienden el procedimiento y saben que con eso les va a salir la respuesta y ya está, ¿no? Si ellos entendieran el fondo de lo que está pasando, sería muy bueno, ¿ya? Pero no lo hacen. Entonces ya, uno dice, caramba, ¿no? Yo quería que entiendan bien lo de rango, pero no lo están entendiendo, porque igual me hacen trampa. Entonces dicen, no, no, a ver, ya, ¿cuál era el problema acá? Ya, eran funciones crecientes, decrecientes, continuas. Ya, vamos a poner una función que no sea creciente ni decreciente. Ahí lo agarro, ¿ya? Entonces le voy a poner una sencillita porque no soy mala gente, ¿no? Una cuadrática, ya, ahí está. 4. Con x entre, no sé, pues acá menos 7 y 2, pues, ya está. Ya con esto lo agarro, porque acá no es creciente, decreciente, si él evalúa en los extremos, ¿no? ¿Ya? Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que el alumno ya vio este problema ya vio el problema con cuadráticas. Y al alumno le enseñan que cuando es cuadráticas, ya no evalúes en los extremos, por si acaso, ¿ah? Cuando es cuadráticas, completa cuadrados. Completa cuadrados. Entonces acá completan cuadrados y ya te sacaron la vuelta con esto, ¿no? Eh, Claro, pero lo malo de estos procedimientos, que por cierto están bien hechos, es lo peor, ¿no? O sea, sí tienen una razón de ser, ¿ya? Lo malo de estos procedimientos es que estos procedimientos solo resuelven problemas puntuales y más aún, el alumno no capta qué cosa es lo que está pasando realmente. Él solo sabe que haciendo este procedimiento va a llegar a la respuesta, ¿no? Entonces el alumno hace esto, dice, ya, como x está entre menos 7 y 2, ¿no? Por ejemplo, dice, ahora le sumo 1, ¿no? Le sumo 1 y acá está entre menos 6 y 3, ¿no? Luego elevó al cuadrado, y acá, claro, el alumno conoce sus reglas para elevar al cuadrado cuando es negativo, es positivo, y te dice, ¿no? Mayor o igual que 0, menor que 36, porque conoce sus reglas, ¿no? Y luego te dice esto que está acá, x más 1 al cuadrado, más 3, mayor o igual que 3, y menor que 39. Y ya está, ya tengo el rango. Ya tengo el rango acá, 3 a 39, ¿no? Nada que gráficas, ¿no? ¿Para qué, no? Si acá tengo mi procedimiento. ¿Está bien? Entonces, con esto te sacan la vuelta, ¿no? Por así decirlo. ¿Ya? Eh, pero, ¿qué cosa es lo malo de acá? Lo malo de acá, como les digo, es que el alumno no está entendiendo realmente qué cosa es lo que está haciendo el rango. Él solamente aprendió a hacer un procedimiento que lo libra en estas situaciones y también lo libra en la situación que le pongas una cuadrática. Ni las partidas lo detienen. ¿Ya? ¿Sabes cuándo es que lo puedes detener al alumno con este tipo de razonamiento? Lo puedes detener cuando le pones una función que no tenga una forma de esquivarla como la de acá, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un segundo, por favor, silencien sus micrófonos, por favor. ¿Qué pasa acá? Porque hay varios prendidos. Ya. Bueno, entonces, como le decía, recién cuando tú le pones así una función en el cual él no puede hacer ese tipo de cosas, pero para eso tiene que ser una función que no sea creciente, continua y que no sea cuadrática. Y ahí viene el problema, ¿no? Que en nuestra lista recién nos topamos con una de estas funciones cuando estamos haciendo
funciones trigonométricas. Recién con la función seno, con la función coseno, ¿no es cierto? Ahí recién tenemos ejemplos donde ya al alumno no les van a funcionar estas formas que están acá. Ahí ya no va a evaluar, ¿no? Los extremos y obtiene el rango, ya, ahí ya está. Ahí sí lo agarras. Pero lo malo es que te vas a tener que esperar hasta recién contarle cómo es la gráfica de una función trigonométrica, ¿no? Y hay muchos alumnos que hasta ese momento no aprendieron lo que les enseñaste, porque, o sea, no quisieron aprender lo que les contabas, ¿no? De la gráfica y tal, porque, porque como esto de acá les estaba funcionando siempre, entonces se quedaron ahí, ¿bien? Y entonces, ese es un problema, ¿ya? Ese es un problema que yo mismo quisiera resolverlo, ¿no? Para mí es un problema grande. Quisiera saber cómo se podría mejorar eso que está ahí, ¿bien? Eh, una de las cosas que yo veo que contribuye mucho a este tipo de cosas es que este tipo de procedimientos, como le decía, esconde ahí un contexto que el mismo alumno no se da cuenta porque él solamente opera y ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que yo les encargo mucho a los alumnos cuando hacen este tipo de cosas, o sea, yo les pongo un ejemplo como este, ¿no? Y les digo, miren, he visto que el año pasado o el semestre pasado alguien respondió esta pregunta y me puso este procedimiento, ¿no? Claro, yo los asusto, ¿no? Yo le pongo cero, ¿no? Porque, porque no justificó bien, ¿no? Y les digo, bueno, a ver, explíquenme mejor esto que está acá, a ver, quiero entender esto que está acá. Tú estás pasando de este paso que está aquí, estás pasando de este paso que está aquí, ¿no es cierto? Ya, entonces, quiere decir que estás haciendo una conexión entre este paso de acá y este paso que está acá. Los conectores que conocemos son conectores lógicos, ¿no? ¿No es cierto? Ya, dime qué conector lógico estás usando tú. O sea, con esto estás implicando que ocurre esto que está acá, eso es lo que estás haciendo, ese es eso es lo que estás haciendo, a ver, de repente es eso, ¿no? Me está diciendo que gracias a esto yo puedo concluir que vale esto que está acá, y luego gracias a esto puedo concluir que vale esto que está acá, y así, ¿no? Voy concluyendo, y finalmente concluyo que el rango es igual a, ¿cuánto quedó acá? De 3 a 39, ¿no? Es eso lo que están haciendo, y ahí les digo, miren, ¿sabe qué? Si es eso lo que están haciendo, su última conclusión está mal, porque si estás concluyendo, lo que estás concluyendo entonces es que si x está en el dominio, el f de x es mayor o igual que 3 y es menor que 39. Estarías concluyendo que el f de x pertenece a este conjunto. Y eso solamente me diría que el rango está contenido en este conjunto. No me dice que es igual, me dice que está contenido, ¿no? Ahí algunos me dicen, profesor, pero, no, es que, no, me equivoqué, profesor, no era entonces, era equivalente. Y ahí yo les digo, no, tampoco, porque si es equivalente, entonces este paso que está acá no está bien hecho, porque que x más 1 esté entre menos 6 y 3 no es equivalente a que x más 1 cuadrado sea mayor o igual que 0 y menor que 36. Con esto tú concluyes lo de acá, pero con esto no concluyes lo de acá. ¿Bien? Entonces, tampoco es equivalente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo acá? ¿No? Entonces, lo que pasa no sé si dirá contextos, espero que no, ¿no? Es que a veces en matemáticas hay una mala costumbre de no querer hablar, no querer escribir. Y a veces en matemáticas hay que escribir. Hay que decir, esto se escribe así y es todo un párrafo, toda una oración. ¿Ya? Entonces acá, si alguien me dice una forma más concreta de escribirlo, se lo robo y lo uso. ¿Ya? Yo lo que suelo decirles es, mira, ¿sabes qué pasa? Que acá cuando el valor de x recorre todos los valores que están acá, el valor de f de x va a recorrer o tomar todos los valores que están acá. Eso es lo que va a pasar. Entonces, en cada uno de estos pasos, eso es lo que está ocurriendo. O sea, cuando x recorre todos estos valores, ¿qué ocurre con el valor x más 1? Él recorre todos los valores que están acá, de menos 6 hasta el 3. Recorre todos esos. ¿Y qué pasa con el x más 1 al cuadrado luego? Él recorre todos estos valores. ¿Y qué pasa con el x más 1 al cuadrado más 3? Él recorre todos estos valores. O sea que al final, cuando x recorre todos estos valores que están acá, el f de x está recorriendo todos estos valores, no deja ninguno. Y es por eso que el rango es igual al de acá. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Bien? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces yo les escribo, ¿no? Recorre todos los valores. Claro, después ellos en las soluciones nunca escriben eso, ¿no? Siempre lo escriben así, ¿ya? Pero como les decía, hay un fondo ahí que es importante entender. ¿Bien? Entonces, si uno entiende que realmente lo que pasa cuando yo paso de x acá al f de x, ya les dije, no es una equivalencia, no es una implicación, ¿bien? Es que cuando x recorre todos estos valores, el f de x recorre todos los valores que están acá, y también por eso es importante esta forma gráfica que hace un rato les comenté, ¿no? De cómo mencionar estas cosas, ¿bien?
que ellos vean, ¿no? Que cuando el X va pintando el dominio, ¿no? El f de X va pintando el rango. Que ellos vean eso, es muy importante, ¿ya? Entonces, eso hay que comentarles. Y con esa idea, uno de paso aprovecha. Y bueno, si bien es cierto, esto seguramente no está pues en, este, en los contenidos escolares, pero nosotros a nivel de universidad, ¿no? A nosotros nos interesa que ellos entiendan las funciones como cosas que pueden modelar, ¿no? Cantidades, y por lo tanto son variables en sí mismas, son variables, ¿no? Son cantidades que nos interesan. Claro, puedes llamarle si quieres variable dependiente, pero son nuevas variables. Entonces, hay que entender que, por ejemplo, cuando uno hace este procedimiento de pasar del x al x más 1, luego al x más 1 cuadrado, luego al x más 1 cuadrado más 3, ¿no? Lo que está haciendo básicamente es cambiar la variable, ¿no? Pasas del x a la función dependiente x más 1, ¿no? Sería como cambiar de variable x a la variable, digamos, t, no sé, ¿ya? Luego, a esta de aquí es como si le estuvieras aplicando otra función, la función elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Acá obtienes otra cantidad, otra variable dependiente, llámale, ponle otro nombre si quieres u, tienes muchas letras, así que puedes usar todas las letras que quieras, ¿ya? Entonces acá aprovechas también para venderle un poco la idea de que las funciones modelan eso, ¿no? No solamente es una cantidad dependiente de x, sino que ellas mismas son cantidades, son nuevas variables, ¿bien? Y esa dualidad de ver a los valores de la función como valores de la función y como nuevas variables, es importante porque después en cursos de cálculo más avanzado, cálculo diferencial, ¿no? Cálculo en varias variables, esa dualidad de los valores de la función se usa, ¿ya? Se usa, ¿bien? Entonces es importante eso. Y otra cosa, antes que me digan, pero esto no está en los contenidos. Esto es muy importante para el contexto precisamente, porque en la situación de contexto, lo que uno hace, o sea, ¿cuándo es que uno usa las funciones? Cuando uno modela una cantidad a partir de otra cantidad, o sea, una variable a partir de otra variable, ¿ves? Entonces, está completamente alineado con, lo que con situaciones de contexto, ¿ya? Eh, Muy bien, entonces, si uno entiende esta idea que está acá, puede entender también cómo obtener el rango de una función compuesta, porque puede entender como que acá yo tengo simplemente un procedimiento, ¿no? O sea, es como si fuera esto todo un proceso, que yo al x primero lo voy a transformar en la variable g de x, voy a ver qué valores toma la variable g de x, y luego voy a transformarla en la variable f de g de x, y ver qué valores toma la variable f de g de x. ¿Ven? Entonces puedo entender, para calcular el rango de este tipo de composiciones, puedo hacerlo así como he hecho esto que está acá, lo puedo hacer, pero primero para G y luego para F. ¿Bien? ¿Ya? Otra cosa acá importante cuando enseñamos composición de funciones, ¿bien? Es que estos dominios que aparecen acá son dominios naturales, es el dominio implícito de la función compuesta. No es que yo te impongo esto, no es que yo te digo, el dominio de la función compuesta se define así, no. Yo me hago la siguiente pregunta, yo digo, yo quiero definir una nueva función. La regla de correspondencia que voy a trabajar para esa función va a ser esta. O sea, la forma en que voy a calcular esta función y evaluar en x va a ser, primero voy a evaluar g en x y luego a ese valor le voy a evaluar f. Eso es lo que yo quiero hacer como regla de correspondencia. ¿Bien? Pero ahora viene la pregunta de, ¿y el dominio quién es? ¿No? Pues acá yo tengo que ver qué necesito para que esto de acá tenga sentido, para que esté bien definido. Entonces, como yo lo primero que voy a hacer es calcular g a x, ¿no? Este x tiene que estar en el dominio de G. Si no, ni siquiera voy a poder hacer este primer paso. O sea que x tiene que estar en el dominio de G, ¿no es cierto? Sí. Ya, primera condición. Una vez que yo calcule G de X, este valor que está acá, a este valor, perdón, yo le voy a calcular F. Pero para eso, este de acá tiene que estar en el dominio de F, si no, no voy a poder calcular de F. Así que la segunda condición sería que G de X esté en el dominio de F. Y acá está. Eso es lo que pasa. Entonces, los puntos donde esto de acá está bien definido serían exactamente estos puntos que están acá. Y estos son los puntos o el conjunto que yo defino como el dominio de la función compuesta. ¿Bien? Claro, si es que no me imponen un dominio, ¿no? Si es que no me imponen un dominio. ¿Ya? De manera natural, de manera implícita, este sería el dominio. ¿Bien? Muy bien. Ajá, muy bien, sí, por acá me apoyaron con esto. Está bien. Eh, Muy bien, entonces de esa manera uno calcula el dominio y ya te dije una estrategia para calcular el rango, ¿no? Básicamente hacer esto, hacerlo bien, claro, ¿no? Escribirlo bien, ¿ya? Ya saben, escribamos en matemáticas, no tengamos miedo de escribir. ¿Ya? Recuerden que nuestro principal objetivo es el entendimiento del alumno. O sea, ¿de qué sirve que nosotros escribamos sofisticado, cortito, elegante, si es que el alumno no lo va a entender? ¿No es cierto? Escribamos todo, escribamos largo, no importa, ¿ya? Con tal de que el alumno lo entienda. ¿Bien? Muy bien.
Bueno, acá alguna observación pertinente, ¿no? Que evidentemente este conjunto podría darme conjunto vacío, ¿no? Si este conjunto me queda conjunto vacío, simplemente no definimos la función compuesta, nada más, no nos hagamos problemas, ¿bien? Eh, y bueno, acá por ejemplo tengo un ejemplo donde me piden precisamente que haya la función compuesta. Cuando me piden hallar una función, tengo que escribirla completa, ¿no? Tengo que dar su regla de correspondencia, así esté partida, ¿no? Como sea, y su dominio, ¿no? Y aparte me piden que encuentre el rango que está acá. ¿Bien? Por ejemplo, acá para calcular f de g de x, ¿no? Eh, a ver, acá en particular, sí, acá en particular yo podría hacer la composición, no sería tan complicado, ¿no? Porque se puede componer. A ver, un segundo acá. Bueno, acá en cuanto al dominio de la función compuesta, habría que seguir esta ruta que está acá, ¿no? A ver, los puntos valores de x que pertenecen a este dominio, al dominio de g. Ojo que acá el dominio de g no me lo dicen, ¿ya? Como no me lo dicen, debo asumir que es el implícito, ¿no? En este caso, los valores para los cuales raíz cuadrada de x está bien definido serían los valores mayores o iguales que cero, ¿no? ¿Bien? Ya. Entonces, acá quería señalar una cosa más, ¿ya? Cuando uno calcula el dominio implícito de la función compuesta, mira la forma que te queda. Tú quieres encontrar los valores de x que están en un cierto conjunto, tales que al aplicarles g, ese g te queda en este conjunto que está acá. Ese problema ya lo hemos resuelto varias veces antes, ¿no? En esta clase, ¿ya? En esta sesión. ¿No es cierto? Usando la gráfica de la función. O sea, si yo tuviera la gráfica de g, yo podría entonces resolver esto de acá sin mucho problema. ¿Bien? Ya sin hacer álgebra, ¿no? Claro. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso sería, acá el dominio de f, acá está señalado el dominio de f, ¿bien? El dominio de f sería de menos infinito hasta 2 abierto, ¿no? ¿Ya? Entonces acá serían los x que están en el dominio de g, tales que el g de x, o sea, raíz cuadrada de x, cae en este dominio que está acá. Muy bien, entonces a ver, este sería el dominio, ¿no? El dominio de f compuesto g serían los x que están aquí, que son mayores o iguales que cero, tales que la raíz cuadrada de x pertenece a este conjunto. Bueno, me hago la pregunta entonces. ¿Cuáles son los valores de x mayores o iguales que cero, tales que esta función, que es g de x, bueno, cae en este intervalo? Bueno, miremos la gráfica de g, ¿ya? Ojo que acá está resuelto de manera algebraica, ¿ya? Vayamos a la parte que les quería mencionar, la parte con la gráfica. Eh, aquí. Acá está la función g de x, que es la función raíz cuadrada de x, que sabemos que tiene esta gráfica que está acá. ¿Sí? Entonces yo me estoy preguntando acá, ¿cuáles son los x mayores o iguales que cero, tales que g de x es menor que 2? Vamos a ver. Quiero que sea menor que 2, ¿no? Quiero que el g de x me dé un valor menor que 2. ¿Ya? Haciendo el procedimiento que hemos visto antes, me quedaría con esta parte de aquí, de la gráfica, hasta aquí nada más, acá abierto, ¿no? Porque acá está abierto, y luego proyectaría en el eje x y me quedaría este tramito que está acá, ¿no? Desde 0 cerrado hasta 3, hasta 4 abierto. Recuerda que además tengo la condición de que los x sean mayores o iguales que 0, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, acá todos los x me están quedando mayores o iguales que 0. Si no, hubiera intersectado, ¿no? Hubiera intersectado. Y ya está, ya tengo el dominio de la función compuesta. ¿Ves? Lo puedo hacer por gráfica, claro, siempre y cuando pueda graficar bien la función g, si no, no sirve, ¿no? Pero, como le decía, ese problemita que al comienzo se veía inofensivo, ¿no? De que yo tenía la gráfica de la función y me hacía la pregunta, ¿para qué valores de x en un cierto conjunto, el f de x pertenece a cierto conjunto, o está en cierto intervalo, si quieres, ¿no? Eso que lo pudimos saber, lo hicimos desde el comienzo, ¿no? Solamente con los conceptos básicos de funciones, se puede aplicar en varias situaciones, ¿no? Aparece de manera natural, y acá está apareciendo, sin que lo hayamos llamado, ¿no? Aparece de manera natural en el dominio de esta función compuesta. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Entonces creo que con esto ya estamos bien. Eso era básicamente lo que quería comentar. Bien, bueno, esto ya es más de lo mismo. Bien. Bueno, esto era en esencia lo que les quería contar, algunos usos de la gráfica de una función. Insisto en que por favor, bueno, sé que me han remarcado acá fuertemente de que todas estas funciones deben estar siempre en contexto, ¿no? Pero recuerden una cosa, recuerden que mientras más ejemplos, perdón, es mejor para el alumno. Va a haber un mejor entendimiento de lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, a veces los contextos como que nos limitan un poco, porque la verdad no hay muchos contextos que realmente sean reales. Muchos de los contextos son inventados. ¿Bien? Entonces, tenemos pocos ejemplos con eso. Entonces, puedes repetir el contexto, ¿ya? Pero haz las preguntas siempre, las preguntas que te he mencionado de encontrar valor máximo, encontrar valor mínimo, encontrar el rango. Siempre que aparezca una gráfica o una función, hagan la pregunta siempre, refuercen eso, ¿bien? Para que el alumno, esos errores clásicos que les dije que podrían aparecer, no los cometa. ¿Bien? Muy bien.
Acá me dicen, profesor, ¿qué libro sería bueno para profundizar en funciones? A ver, para funciones. Ahorita no tengo un texto a la mano, pero mira, hay libros de precálculo, ¿ya? O sea, si tú buscas textos, bibliografía, más que nada en inglés, tal vez en español no tanto, ¿ya? No, en español debe haber, claro, sí, sí hay, sí, en español, sí, sí hay clásicos. Pero ahorita no recuerdo qué autores exactamente, pero busca libros de precálculo, ¿ya? Con ese tema, de precálculo. Y esos libros de precálculo normalmente tienen contenidos de funciones y barren las partes de gráficas, etcétera.